capítulo. De hecho, no es el último capítulo del libro. El libro tiene 8 capítulos y nosotros, a lo largo del año, hemos ido a un ritmo un poquito más lento y nos vamos a quedar con el estudio de 7 de los 8. No obstante, el capítulo número 8, seguro que lo habéis visto, es un capítulo como de cierre que no realiza especiales aportaciones. El que vamos a ver hoy tampoco ya dar un valor añadido grande a lo que hemos ido viendo, aunque nos sitúa fundamentalmente en el ámbito de los obstáculos que pueden aparecer con más frecuencia y que dificultan lo que hemos ido viendo. Os recuerdo muy brevemente que comenzamos planteándonos lo que es el yoga como elemento clave, como elemento fundamental. Creo que está bien en esta sesión de cierre recordar que cuando hablamos de yoga estamos hablando de un término que viene del sánscrito y que significa exactamente lo mismo o algo muy similar a lo que significa el término tan utilizado por nosotros en Occidente de religión. Sabéis que religión viene del latín religare, volver a unir, religar, juntar, y exactamente eso, unir, juntar, es lo que significa yoga. Exactamente lo mismo. Y por supuesto no se trata de juntar o de religar el pan con la mantequilla. Se trata de juntar y de unir a nosotros con lo que verdaderamente somos. Que vivamos en coherencia y en consistencia con lo que realmente somos. Con esa esencia, no con la apariencia. Dejar de vivir en lo que a mí me gusta llamar el coche para vivir desde el conductor que somos. Es esa unión, es ese juntarnos, ese religarnos con nuestra verdadera esencia y vivir a través de ella. Eso significa también yoga. Significa el término religare y significa también el término yoga. A partir de ahí empezamos a definir el yoga de 3 maneras que aparentemente son distintas, pero hemos ido viendo que tienen el mismo significado. Hablamos de que yoga es la realización de la unidad, de que yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente y que yoga es aminorar las causas del sufrimiento humano, los kleshas que estudiamos en su momento. Cuando se estudian ambas perspectivas del yoga, llegamos a la conclusión de que es lo mismo. La realización de la unidad es precisamente lo que estamos hablando. Lo que Jesús de Nazaret hablaba de nacer de nuevo, lo que San Juan de la Cruz, al que tenemos ahí, habla de la transformación en Dios. Estamos hablando de vivir desde esa esencia divina que todos atesoramos, que todos poseemos, y a partir de ahí ir contemplando la unidad profunda que hay en todo lo que existe. Esa realización de la unidad es una de las definiciones de yoga. La inhibición de las modificaciones de la mente, que es el segundo aforismo de los Yoga Sutras de Patanjali, que es yoga, la inhibición de las modificaciones de la mente, es decir, el calmar, el tranquilizar, el serenar nuestro mundo emocional y mental. Y vimos cómo eso es imprescindible para que pueda aflorar lo que somos. Es imposible que vivamos desde lo que somos mientras que estemos sumidos en las turbulencias emocionales y mentales. Con lo que la inhibición de las turbulencias emocionales y mentales tiene muchísimo que ver, va de la mano con la realización de la unidad, porque es imposible que vivamos desde lo que somos si no somos capaces de salir de esas turbulencias emocionales y mentales que realmente nos lían, nos aprisionan y nos hacen que nuestra vista y nuestro enfoque quede atrapado por esos movimientos, por esas turbulencias. Y por fin hablábamos de aminorar las causas del sufrimiento humano. Y la primera gran causa del sufrimiento humano era precisamente el Alzheimer, la ignorancia, el olvido de lo que somos. El olvido de lo que somos. Ese olvido de lo que somos es lo que nos impide realizarnos desde la unidad que subyace en todo, y ese olvido de lo que somos nos lleva a identificarnos con lo que no somos y a partir de ahí estar pendientes de lo que el coche quiere, de sus atracciones, de sus repulsiones, del apego a la vida material, y eso inevitablemente también nos lleva a las turbulencias emocionales y mentales, con lo que ir evitando las causas del sufrimiento está íntimamente unido a la realización de la unidad y está íntimamente unido a la inhibición de las turbulencias emocionales y mentales. Vemos, por tanto, que todos los acercamientos, las aproximaciones que históricamente se han hecho sobre el yoga significan exactamente lo mismo, conducen al mismo punto, a ese nacer de nuevo, a ese vivir en coherencia con lo que realmente somos. Veíamos que para alcanzar esto hay que seguir un proceso, es un camino, no es algo que llegue por casualidad. El yoga es una ciencia y la ciencia del yoga nos ayuda a ir dando pasos en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, para que todo esto que acabamos de comentar empiece a plasmarse.
En ese sentido, decíamos que hay distintos tipos de yoga. Y esos distintos tipos de yoga, os recuerdo que también hablábamos de que tiene que ver con la constitución sextenaria del ser humano. Habíamos visto que en el ser humano hay una parte física densa, hay una parte física etérica, una parte emocional, una parte mental ligada a la mente concreta y un yo superior también ya relacionado con la mente abstracta y que en terminología cristiana se llama espíritu alma o dimensión álmico-espiritual. Pues bien, el yoga, los distintos tipos de yoga inciden en cada uno de estos componentes. Repasábamos en su momento cómo todo lo que tiene que ver con el Hatha Yoga va dirigido fundamentalmente al cuerpo físico denso y al cuerpo etérico, en este caso fundamentalmente a través de las prácticas de respiración que junto a los asanas están tan presentes en el Hatha Yoga. Hablábamos también del Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga es el yoga que incide sobre lo emocional. Eso nos sirvió para hablar de la diferencia entre la adoración y la devoción, como cuando en la vía emocional, que es a veces la vía propia de muchos seres humanos, otros son más mentales, otros son más emocionales. La vía emocional muchos los conducen hacia una devoción a lo divino que le permite un acercamiento y que permite que su mundo emocional se llene de un contenido que trasciende lo inmediato y que es capaz de calmar la turbulencia, las perturbaciones de lo inmediato por ese centramiento en esa divinidad profunda y en esa devoción profunda hacia la divinidad. Eso tiene que ver con ese yoga que se conoce como Bhakti Yoga. Hablábamos también del Karma Yoga, el karma de la acción, el karma de las obras, el karma del servicio, el yoga del servicio, de la acción cotidiana a través del servicio, que decíamos que eso influye tanto en el mundo emocional como en el mundo mental de la mente concreta, porque detrás de esa acción de servicio, a través de ese Karma Yoga, hay una motivación, y esa motivación tiene su base en lo emocional y tiene su base en lo mental. Y hablábamos por fin del Jnana Yoga, que tiene ya más que ver con la mente abstracta, el yoga del conocimiento, el yoga de la sabiduría, el yoga que intenta utilizar la mente abstracta para comprender, para entender las cuestiones trascendentes de la vida. Y finalmente llegábamos a la conclusión de que todos estos tipos de yoga son perfectos cada uno de ellos, pero que hay que intentar vivirlos de una forma conjunta, sacando lo mejor de cada uno, utilizando lo mejor de cada uno. Este es el sistema que nos propone Patanjali, este es el sistema de los Yoga Sutras, y eso se engloba en el llamado Raja Yoga o yoga real. Real no porque tenga corona, sino porque tiene que ver con la realidad de las cosas. Ese Raja Yoga coge lo mejor de cada uno de estos yogas y establece una serie de etapas que deberíamos seguir en nuestro proceso en consciencia, en nuestro camino evolutivo. Esas etapas en el sistema de Patanjali son 8. Y a través de estas etapas lo que hacemos es sacar lo mejor de cada uno de los diversos tipos de yoga que hemos comentado. Y esas etapas, aunque no significa que hasta que no hayamos hecho la primera no estemos en la segunda, hasta que no hayamos hecho la segunda no estemos en la tercera, se puede ir un poquito más allá, pero es muy importante no olvidar que para avanzar de verdad hay que ir cubriendo adecuadamente cada una de las fases. Hay que ir cristalizando en nuestra vida cada una de las fases. Las dos primeras tienen que ver con lo emocional, lo recordaréis, el yama ni yama, entendiendo por yama las cuestiones, las cosas, los comportamientos, las conductas, las emociones, los pensamientos que deberíamos podar de nuestra vida y entendiendo por niyama los que deberíamos incluir en nuestra vida. Y ese yama niyama lo que va dirigido es a tranquilizar, a serenar nuestro mundo emocional. Cuando deja de haber mentira, cuando deja de haber codicia, cuando deja de haber daño a cualquier forma de vida, etcétera, etcétera, vamos tranquilizando, vamos serenando nuestro mundo emocional. Primera y segunda etapa del yoga. La tercera, los asanas, todo lo que tiene que ver con las posturas físicas, que también tiene una repercusión sobre el físico denso y sobre el físico etérico, aunque a propósito del físico etérico hablamos de una siguiente etapa, que es el pranayama, todo lo que a través de la respiración nos permite ir tomando conciencia de nosotros mismos, también ir serenando nuestro mundo emocional y mental. El simple hecho de respirar conscientemente y de llevar a cabo técnicas de respiración, cómo te sitúa en ti, cómo te mete en el momento presente, cómo te ayuda a percibirte y también cómo te aporta una calma, cómo te aporta una serenidad. Hablábamos a continuación del pratyahara. No se trata de no ver, no se trata de no escuchar, no se trata de no oír. Ahí están los órganos físicos, ahí están los órganos de los sentidos. Pero practicando antes yama ni yama se trata de vivir utilizando todos los sentidos, pero sin que los sentidos nos saquen de quicio, sin que los sentidos
nos apeguen al coche. Esos sentidos deben ayudarnos a vivir plenamente, pero desde el conductor que somos. Y ahí hay una línea muy fina, ¿no?, de cómo esos sentidos, antes que nos demos cuenta, nos pueden hacer que descarrilemos y nos metamos otra vez en esos líos de las turbulencias, de los apegos, etcétera, etcétera. Estas 5 primeras etapas las lo denomina Patanjali, el yoga el yoga inferior, es una forma de denominarlo. También se denomina el yoga externo, y daban paso a las otras 3 etapas del yoga, que son el yoga superior o el yoga interno, que ya tiene que ver mucho más con la mente abstracta, con el asentamiento más profundo de nuestro yo superior, y ahí hablábamos de Dharana, Dhyana, Samadhi. Hemos hablado, por tanto, de esa atención importante, la atención y la atención plena, la concentración y la concentración plena, la práctica de la contemplación, y todo ello en un contexto de meditación que finalmente, en el culmen del proceso, puede llevarnos en algún momento de nuestra cadena de vida a experimentar ese samadhi, esa desaparición de la autopresencia de la mente y ese resplandecer de la conciencia profunda, que es la característica de la esencia de lo que realmente somos. Todo esto lo que hemos ido recorriendo, los últimos 2 días lo hemos dedicado precisamente a ese yoga superior, a todo lo que es la atención, la concentración, etcétera, etcétera. Y hoy llega ya el momento de poner el culmen y vamos a hablar de los obstáculos. Ante todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos comentado, el ser consciente que por la práctica, por la experiencia acumulada, hay una serie de obstáculos que aparecen con más frecuencia. Pueden aparecer otros, pero aquí lo que hace Audouin en el libro Aproximación al Yoga que estamos siguiendo, que es lo que hace Taimi en la ciencia del yoga, que es lo que hace Patanjali en los Yoga Sutras de Patanjali, estos son los obstáculos más frecuentes, las disfunciones más frecuentes que suelen aparecer en nuestra vida. Así que, si os parece, vamos a ello, y yo creo que vamos a tener tiempo para que en torno a las 8:30 hayamos concluido y podamos abrir un pequeño coloquio que a Lola y a mí nos gustaría desarrollar acerca, de cómo hemos vivido estos meses que hemos pasado juntos, qué juguillo le hemos podido sacar a tantas tardes, a tantas horas de compartir aquí en el Rincón de Kiko, y nos gustaría que antes de irnos, hasta el curso que viene, pues hiciéramos una apuesta en común. Tenéis la información de los grupos que se ponen en marcha para el año que viene. Hay personas que nos preguntan, y después del yoga, ¿qué subgrupos nos aconsejáis? Hombre, sin ningún tipo de duda, si no lo hicisteis en el curso anterior, el conocimiento de sí mismo, sin ningún tipo de duda. Van muy de la mano, ¿no? El conocimiento de sí mismo y el yoga y el conocimiento de sí mismo. El abordar ya los temas de cosmogénesis solo lo aconsejamos cuando ya el conocimiento de sí mismo y el yoga se han podido abordar. Ahí tenéis toda la información a vuestra disposición. ¿Ay? Ya está. Ahora que lea alguien, venga, como siempre hacemos. Muy buenas. ¿Voluntario o voluntaria? Voluntario. ¿Auxi? ¿Es de voluntaria? Sí. Venga. Menos mal que hay una voluntaria. Bueno, algunos hay. Lección 7. Obstáculos y ayudas para la práctica del yoga. 1. Más sobre la práctica de las etapas y técnicas del yoga. Cada técnica incluye el conjunto. Se han mostrado hasta aquí de manera aproximada las diferentes etapas del yoga con el telón de fondo del objetivo que los sostiene, la inhibición de las modificaciones de la mente al objeto de poder percibir nuestra naturaleza esencial y avanzar hacia la realización de la unidad. Los medios son diferentes, pero el objetivo es único. Esto en sí constituye la unidad fundamental de todas las técnicas a pesar de su diversidad de formas. Y aunque Patanjali las proponga como etapas progresivas, cada técnica incluye el conjunto, dado que el trabajo realizado sobre un vehículo repercute sobre todos los demás, en la medida en que se haya comprendido bien la filosofía del yoga, y siempre que su objetivo sea aquietar las turbulencias emocionales y mentales y no un efecto buscado por y para la personalidad. Si el yoga se practica para ponerse una tarjetita aquí de que hago yoga, pues no estás contribuyendo a apaciguar tu mundo emocional y mental, sino que lo estás perjudicando seriamente. Perdonad la broma.
sobre la elección de una técnica particular. Ahora bien, cuando alguien, en un momento determinado de su evolución, concentra la práctica del yoga en una de esas técnicas, en detrimento aparente de las otras, debe tener en cuenta que tal elección puede tener dos motivaciones: haber comenzado el trabajo en encarnaciones anteriores, sentando así una base sólida, y esa elección es la respuesta a lo que debe cumplirse en esta vida para completar el control de la mente, o se trata de una preferencia de la personalidad. Si la primera motivación es razonable, la segunda será el primer obstáculo para la práctica de un yoga auténtico. Y desde luego, cuidado con querer abordar rápidamente esta o aquella técnica del yoga, saltándose las etapas preliminares, sobre todo yama y niyama, que constituyen las bases sin las que no existe un verdadero yoga. Y estas bases no son como los cimientos de una casa, que se hacen una vez, y si están bien construidos, no hay que preocuparse nunca más. Se asemejan más al terreno adecuado para el crecimiento de una planta. No solo debe estar preparado de antemano para la siembra, sino que hay que mantenerlo en buen estado y cuidarlo con esmero. Tal es el objetivo de yama y niyama. La negligencia de estas etapas fundamentales conduce a la práctica de un pseudo-yoga, más peligroso que la ausencia de yoga, pues mantiene la ilusión de la espiritualidad. La exaltación del yo puede procurar satisfacciones personales, pero nos mantendrá alejados de toda posibilidad de liberación. Yama y niyama proporcionan los medios para impedir que el yo acapare el yoga para sí mismo. El símil que hace aquí en Daniel Odoin es muy bello, muy bello. O sea, cuando estamos avanzando en la práctica del yoga, lo primero es el mundo emocional, el estar siempre pendiente de él para que esas turbulencias, para que esas perturbaciones no aparezcan nuevamente en escena. Podemos pensar en un momento determinado que ya lo hemos conseguido. Sí, claro, hasta que pasa algo que te vuelva a sacar de quicio. A lo mejor hasta ahora tienes turbulencias de magnitud 3 y, bueno, pues eso lo calmas. Pero te aparece algo en la vida que te origina una turbulencia de nivel 7 y eso puede contigo. Entonces, esto no es una casa que se hace los cimientos y hechos están. Es esa tierra donde está la planta y que, además de estar adecuada para hacer la siembra, hay que cuidarla, hay que regarla, hay que prepararla constantemente, con lo que siempre ojo a visor con ese mundo emocional que siempre está ahí presente y que puede saltar en cualquier momento. Esto es una práctica que debe estar siempre ahí, que debe estar siempre. 2. Obstáculos relacionados con la propia mente. Bien, ahora hace un catálogo de obstáculos que nos pueden dificultar la práctica de yoga. El primero es este. La mente distraída y vuelta hacia el exterior. Dirigiéndose el yoga a la inhibición de las modificaciones de la mente, constituyen obstáculos para lograrlo todas aquellas cosas que causan la distracción de la mente o la mantiene vuelta hacia el exterior. Pero hay que percatarse de que no son obstáculos ajenos o externos a la mente misma, sino que son creados por ella misma. Este es el punto esencial y el nudo del problema. En el estado actual de la evolución humana, la mente está constantemente llamada por la diversidad, desperdigada y pendiente del exterior. El trabajo del yoga consiste en producir un giro, una inversión que no puede hacerse sin tomar conciencia del funcionamiento de la mente y sin la firme voluntad de cambiar radicalmente nuestra actitud. Concretamente, los Yoga Sutras, del 1 al 30, citan 9 obstáculos inherentes a la propia mente, que se oponen a ello: la enfermedad, la melancolía, la duda, la negligencia, la pereza, el espíritu mundano, la ilusión, el olvido de una etapa y la inestabilidad. Si estuvieran escritos los Yoga Sutras ahora, Patanjali le añadiría otra, que es cuidado con esa maravilla que son las tecnologías, pero cuidado con el uso que hacemos de las tecnologías. Eso no está aquí, pero está como telón de fondo, porque hay que ver lo que nos saca de nosotros mismos. Las tecnologías en sentido amplio. Imaginaros lo que era el mundo en la época en la que los Yoga Sutras se escriben.
o en la que los yogasutras empiezan a pasar de boca a oído, hace unos 2500 años. Las circunstancias de la vida eran más propicias a que hubiera un mayor encuentro interior. Cuando se hacía de noche, no había luz eléctrica. Se vivía en contacto con la naturaleza. Se contemplaba cotidianamente la esfera celeste, todo lo que es esa maraña de estrellas tan maravillosas que en la contaminación lumínica actualmente casi no nos damos ni cuenta de su existencia. Había una serie de circunstancias vitales que eran más proclives a ese encuentro, a esa reflexión, a ese silencio. Sin embargo, en la sociedad, en la medida en que ha ido evolucionando y ha traído consigo cosas que son maravillosas y han contribuido esa evolución a desarrollar la mente abstracta, en fin, ya lo hemos hablado en más de una ocasión, no voy a enrollarme nuevamente con ello, pero sí es cierto que genera un contexto donde hay que estar atento uno mismo, porque el influjo mayoritario es a estar siempre desconectado. Por la noche no se contempla, nadie contempla, o muy pocas personas contemplan la bóveda celeste. La mayoría es que ni pueden aunque quieran. ¿Qué es lo que se contempla? Pues una pantalla donde te cuentan una serie de cosas que no tienen que ver realmente contigo. Películas, series, temas de distracción. ¿Dónde estás tú en todo esto? ¿Dónde estás tú en el día a día? Las tecnologías son maravillosas, ponen a nuestra disposición un mundo, por ejemplo, de conocimiento y de profundización en la sabiduría que es simplemente espectacular, pero es tan fácil caer en la distracción a través de esas tecnologías. Es tan fácil que cuando tienes el móvil encendido te empiezan a entrar WhatsApp, te empiecen a entrar noticias que tú no sabes ni cómo tienen tu móvil, no sé qué periódico, no sé qué web, bla, bla, bla. Es tan fácil el que te quedes pillado ahí y caigas en esa distracción y el estar pendiente continuamente de responder lo que va entrando sin que realmente tú estés llevando el mando de tu vida ni tenga que ver contigo. Es tan sencillo actualmente todo eso, que estoy convencido que si estuviéramos reescribiendo los Yoga Sutras de Patanjali, el ojo con las tecnologías estaría aquí en este catálogo. La enfermedad. Está claro que la enfermedad dificulta la concentración mental, sea cual sea su origen. Lo que cuesta más trabajo percibir es que tal dificultad no deriva de la enfermedad en sí, sino de nuestra actitud mental hacia ella. Cuando se pierde la salud y sufrimos una enfermedad, esta puede tener distintas causas. Esquemáticamente enunciado, existen 6 grandes tipos de enfermedades. Enfermedades provocadas por desequilibrios, perturbaciones y turbulencias emocionales o mentales. Enfermedades derivadas de que simplemente no hemos cuidado el cuerpo físico. Hace frío y no te abrigas. Enfermedades que sirven para eliminar toxinas e impurezas. Enfermedades terminales que nos llegan para parar el coche, yo físico, emocional, y que el conductor, nuestra dimensión álmica y espiritual, pueda desencarnar cuando esto corresponde. Enfermedades kármicas, originadas por las relaciones de causa-efecto que vienen de vidas anteriores. Enfermedades dármicas, que nos acompañan ya cuando nacemos o nos llegan a lo largo de nuestra vida como factor de impulso de nuestra evolución en autoconsciencia. No obstante, en lo relativo a la inhibición de las modificaciones de la mente, el problema no radica en la enfermedad en sí, sea cual sea su razón de ser, sino en nuestra actitud mental hacia la misma. No en balde, la mente concreta tiende a estar apegada al qué pasa o deja de pasar, qué hago o dejo de hacer, pero desde el punto de vista de las experiencias y de nuestro propio crecimiento y evolución gracias a ellas, lo realmente significativo no es el qué, sino el cómo se vive el qué. Y este cómo depende de nuestra actitud mental, siendo posible mantenernos en medio de la enfermedad en una frecuencia vibracional de armonía y equilibrio, que evite esas perturbaciones emocionales y mentales que, si esa actitud no se tiene y mantiene, serán ineludibles. Y desde luego que lo serán si permitimos a nuestra mente se quede en el terreno del qué. ¿Alguna reflexión sobre el tema de las enfermedades? Yo mejor no, porque me tendría muchas dudas al respecto. En otro momento. En otro momento. Yo más que una reflexión, sería casi plantear una cuestión. Yo he leído, he escuchado, de que por ahí hay teorías incluso de profesionales, médicos y tal, de que las enfermedades todas tienen un origen emocional.
Yo no sé si esto, no sé qué podríais aportar al respecto. Bien, cuando se observa este catálogo que aparece aquí, lo hemos metido a conciencia para poner en evidencia de que eso que tú acabas de comentar, que efectivamente es algo muy extendido, es una falacia. Es una falacia. Evidentemente, las turbulencias emocionales tienen repercusión física y pueden originar enfermedades, sin ningún tipo de duda. Ahora bien, una cosa es darte cuenta de que las turbulencias emocionales y o mentales pueden originar enfermedades físicas, y otra cosa totalmente distinta es pensar que toda enfermedad tiene su origen en lo emocional. Tan disparatado es ignorar que hay enfermedades que tienen su causa en lo emocional, que eso es disparatado, como disparatado es creer que todas las enfermedades tienen causas emocionales. Es muy importante lo que aquí se habla. Hay enfermedades que son kármicas, hay enfermedades que son dármicas, hay enfermedades que llegan para que te vayas y no le des más vuelta, porque no vamos a estar aquí. A esa no se puede luchar. A esa no se puede luchar. Vamos, de hecho no hay que luchar contra ninguna. Se trata de vivirla. Volvemos a la diferencia entre el qué y el cómo se vive el qué. Por ejemplo, yo pienso, en mi caso, no quería personalizar, pero ya que estamos, no hemos cuidado nuestro cuerpo. Evidentemente yo me he pasado durante 70 años con mi cuerpo, muchísimo. Y ahora, hasta que estaba a punto de morir en un momento determinado, y he frenado hace 3, 4, 5 años atrás, y dije, uy, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Estoy luchando contra... Si es terminal, no podría hacer nada, ¿no? No estaría aquí, ya me hubiera ido. Luego, si realmente estás luchando con la enfermedad a nivel de cuidar, de cambiar actitudes y tal igual, y realmente me siento superado, la he superado, aunque haya una parte de mi medicación, pienso que eso es factible, ¿no? Frenar la enfermedad, curar la enfermedad. Claro. Por supuesto. Vamos, enfermedades leves y enfermedades graves. Es lo que la medicina entiende que son estas sanaciones espontáneas que no saben a qué se debe. Hay ocasiones donde la enfermedad viene para algo. Cuando ese algo tú le has sacado el jugo, la enfermedad se va. ¿Por qué? Porque ya le has sacado a la enfermedad lo que tenía que aportarte a tu vida, ya te lo ha aportado. En el menú se habla de que tú haces referencia a ti, pero yo creo que todos tenemos que confesar que hemos vivido, que no siempre hemos tenido la misma consciencia y no nos tenemos que ir a grandes cosas. Simplemente el hecho de tener una vida sedentaria, pongamos por caso, es un castigo a tu cuerpo. Y estás corriendo el riesgo de que ese castigo a tu cuerpo origine una enfermedad. El sedentarismo no es cuidar al cuerpo. Tampoco tienes que irte a subir al Himalaya, pero hombre, el tener un poquito de movimiento, el tener un poquito de plasticidad, un poquito de agilidad en tu día a día, es que eso es normal. El exceso con la comida, el exceso con la bebida, todo ese tipo de cosas pasan factura. Y no le busques explicaciones altisonantes, simplemente que no estás teniendo una práctica de vida saludable. También hay veces que el cuerpo mismo, ante la dinámica en la que estamos, nuestro ritmo de vida, etcétera, da como parones. Él mismo da como parones. Cuando se habla aquí, por ejemplo, de que a veces lo que hace el cuerpo con la diarrea, con los vómitos, es un proceso de autolavado, de limpiar toxinas. Nuestro cuerpo tiene una sabiduría y hay veces que sin nosotros quererlo ni pretenderlo, ¡plac!, se pone por delante y toma este tipo de medidas, ¿no? Todo eso es conveniente que lo tengamos en cuenta cuando la enfermedad llega a nuestra vida. Todas tienen, perdón, no sé si Sí. me colaboro. Sí. Todas tienen un porqué para ellas. Claro, todas. Todas tienen para que aprendas algo, para que Todas. experiencias algo. Bueno, y si no sabes para lo que es. Bueno, Yo en este caso creo que sí lo sé. Para estar aquí aprendiendo esto. hay muchas veces, Mariana, que nos pasan cosas que por la confianza en la vida no tenemos ninguna duda que tiene un sentido profundo, pero nuestra mente concreta no lo adivina. Y eso entonces hay que aceptarlo, Esto tiene un sentido profundo, aunque yo no me dé cuenta. ¿Y las enfermedades, por ejemplo, psiquiátricas, dónde estarían? ¿O enfermedades desde que aparecen que es muy pequeño alguien, no sé,
sé, una diabetes, por ejemplo, o otro tipo de malformaciones congénitas que ya nace una persona a lo mejor una espinalidad y ya siempre está condicionada. Unas kármicas. Sí, ahí tú lo acabas de decir, pueden ser causas kármicas, causas que tienen su origen en vidas anteriores, en vidas precedentes, no en el plano de las acciones que has ido haciendo durante tu vida actual. Y las psíquicas son más complejas. Nosotros creemos que la mayor parte de ellas puede tener origen en nuestros hábitos en el plano mental, no el emocional, sino en el mental. Y algunas del tipo psicótico pueden tener origen hubo una época, civilizaciones en las que la magia, la práctica de rituales estaba muy presente. Hoy se le llama chamanismo, algunas de sus vertientes siguen haciendo muchos rituales, abriendo puertas que tienen que estar cerradas, puertas con los reinos cercanos al nuestro que tienen que estar cerradas. Y esas prácticas, y está dicho en muchas tradiciones, producen daños psíquicos graves a largo plazo. Es decir, tipo de psicosis que ven alucinaciones, a lo mejor no te podría citar exactamente cuáles. Por ejemplo, A lo mejor sí, quizás. o gente que tiene brotes psicóticos, Es posible. pero te refieres en otras reencarnaciones, ¿no? Sí. No que hayan hecho algo. Sí, suelen ser causas muy antiguas. Pero bueno, esas personas también, vamos, No quiere decir que sean malas ni es simplemente una experiencia que tienen que vivir porque... Sí, pero que en algún momento también en otra reencarnación Mm. se pueden liberar de todo ello. Sí, claro. Y en esta misma. Se aconseja que las personas que sufren este tipo de trastornos tengan mucho contacto con la naturaleza, con la tierra, con la naturaleza. Que no hagan prácticas que inciten más a ese tipo de psicosis. Mis niños, por ejemplo, Mágicas que y... tengo 2 niños con autismo, ¿podría entrar ahí? El autismo no, el autismo es otra cosa. El autismo no es psicosis ni es esquizofrenia, no tiene nada que ver. El autismo puede ser incluso, hay muchos tipos de autismo, según tengo entendido. El autismo puede ser almas muy evolucionadas que se expresan de una manera distinta a la que la mayor parte de la gente pues estamos habituados. Tienen unas cualidades distintas que nosotros no apreciamos, como si fuesen de otro mundo, ¿no? Todos esos niños, porque claro, Pero el autismo no es una enfermedad, es otro... todos esos niños, la verdad es que cuando los tocas, no solamente los míos, sino los demás de la clase, son como muy limpios de energía Sí, de arte, ¿no? son muy puros, ¿verdad? Mucha gente lo nota. Sí. Son como de otro mundo. Pero eso no es esquizofrenia ni psicosis ni tiene que ver con prácticas, vamos, según nuestro entendimiento. El autismo es otra cosa completamente distinta. Y una pregunta, aunque ya sé que es personal, ya me metido totalmente en mi historia, ¿no? Pero ellos, por ejemplo, son pacientes de caries, que les hace acupuntura. Entonces, ¿el Reiki, por ejemplo, me lo aconsejarías o me lo desaconsejarías para ellos? Hombre, viniendo de una persona como Cari, No, sí. los trata con acupuntura, pero yo te pregunto, Sí. aparte, darles el tratamiento de Reiki. Ten en cuenta que la acupuntura y el Reiki Trata el etérico. tratan el mismo, es decir, actúan sobre lo mismo. Sí, son los flujos de prana, del etérico al físico. Y eso siempre va a estar bien porque a lo mejor les quita bloqueos que les puede influenciar beneficiosamente a la hora de ajustar el vehículo mental con el astral, con el físico. Pero esto no es nada de lo que estabas comentando No. antes de abrir No. otras Nada. dimensiones. No, el Reiki y la acupuntura son ayurveda, son medicinas tradicionales, está considerado beneficioso para la humanidad. Nosotros hablamos de prácticas de magia, especialmente de magia con sacrificios. Bueno, seguramente habréis oído hablar del vudú y todo este tipo de trances, rituales, invocaciones, tomar sustancias para abrir canales, todo lo que conlleva sacrificios de todo tipo de vida.
Lo espiritual nunca puede estar vinculado a ningún tipo de sacrificio de sangre. Eso yo creo que lo tenemos todos claro, ¿no? Sí. No hay chamanismo que justifique ningún sacrificio de ningún ser vivo. Eso no tiene nada que ver con la espiritualidad, sino con el camino absolutamente contrario a la espiritualidad, que es la magia negra. Lo que hemos comentado del autismo... Y ahí está el uso de drogas, mucho cuidado con el uso de drogas que se está poniendo de moda en el chamanismo, en eso que llaman chamanismo, que meten de todo. Ayahuasca, está de moda. Al final produce adicción. Puede que ayude en algunos casos, puede que sí, yo no digo que no, igual que el cannabis, pero las adicciones hay que tener cuidado con ellas. El trabajo del yoga fundamental es como un código de conducta. Yama y niyama son fundamentos filosóficos, es el camino de la comprensión, de la ética, en el hacer, en el actuar, en el pensar, en las emociones. Es el camino que conlleva imprimir un tipo de hábitos en tu conducta, en tu ser, primero desde la personalidad, pero eso luego llega al alma y se imprime en el alma y se transmite de vida en vida. Ese es el camino del yoga, el camino de la ética, el camino de la recta conducta. Y todo lo que sea abrir puertas, canales para comunicarse con los mundos invisibles que deben estar cerradas, estás abriendo prematuramente unos canales que tienen que estar cerrados. ¿Y qué ocurre? Pues que a veces las descargas de energía producen cortocircuitos. Y hay que tener cuidado con todo lo que produzca adicciones, claro, manejarlo con mucho cuidado. Hay tres palabras, Mariví y dos Alfonso. Mariví, tú A mí debes me meter gustaría esa visión que está hablando, la medicación, Sí. que la mayoría tomamos. Mediación por medio del yoga, tú puedes llegar a curar una enfermedad sin medicación, o vamos a ver si me se explica, o hasta cuándo una enfermedad terminal, llegas a una enfermedad terminal porque no tomas medicación, porque no quieres tomar medicación, quieres curar tu cuerpo, tienes un problema, no sé, de azúcar o de tensión, tú vas a tu médico de cabecera, pum, 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 medicación. Tienes un problema, una enfermedad más grave, un cáncer, medicación, drogas al cuerpo. ¿Hasta cuándo tú aceptas esas medicaciones? ¿Vale? Porque es que estamos con antidepresivos, cada vez aportándole al cuerpo más droga. Y acá decir, cuidado con la droga. Para mí la medicación también es una droga. Sí, en algunos casos sí, no en todos, porque hay que reconocer que la medicina también es muy beneficiosa en caso de accidentes, traumatismos, infartos, te salvan la vida. Y bueno, hay que reconocer los avances de medicina que han ayudado mucho. Pero otra cosa, como tú dices, son las enfermedades crónicas o más sutiles que se tratan con baterías de medicación que a lo mejor con métodos más naturales pues se podría estabilizar de una manera menos agresiva. Pero claro, es una decisión personal y es una decisión personal que cada uno tiene que informarse muy bien. Es es muy difícil generalizar. Más allá, verás tú, sí. Yo tengo un cáncer. Eso ya es una enfermedad terminal para yo aceptar y dejar mi cuerpo. Y si me pongo a tratarlo a base de quimio y demás, es el engancharme a la vida, no dejar mi cuerpo y no querer salir de él. Es que está lleno todo Dios con este tema de los cánceres y de las medicaciones tan agresivas al cuerpo. Acepto esta enfermedad como terminal y no me la curo a base de estas drogas tan duras. Te la quiere curar y no te cura. Fijaros, no, pero es una decisión muy personal. La pregunta es muy inteligente porque pone de manifiesto, en primer lugar, que ya hay un cierto nivel de conciencia. Es decir, para muchas personas esta duda simplemente es impensable, absolutamente impensable. ¿No? Tengo un cáncer y hago todo lo que esté en mi mano para sanar, haga lo que haga falta. No se plantea la hipótesis, oye, ¿y si este cáncer ha llegado a mi vida porque es el momento de dejar este coche?
es el momento de desencarnar. Eso no se lo plantea mucha gente. Cuando una persona se lo plantea, Maribí, no puede nunca pretender que alguien de fuera le dé la respuesta, porque la respuesta está en ti. Es decir, tienes que ser tú, tú misma, tú mismo, el que en serenidad, en sosiego, en silencio, y buscando incluso esa serenidad y ese sosiego, ese silencio, a lo mejor tienes que dejar durante un tiempo la vida cotidiana que estás llevando, tienes que buscar un espacio de silencio, tienes que buscar un espacio de reflexión, que no tiene que estar meses, basta con que tú unos cuantos días, un par de semanas, ¿no? Y dar una oportunidad a lo que tú verdaderamente eres que se exprese. Y yo creo que ahí, vamos, yo creo no, yo estoy convencido que ahí aparece algo que te lo dice con claridad. En mi caso, ahí me han diagnosticado cáncer 2 veces. 2 veces. En marzo de 2011 y en octubre del 2012. Y bueno, pues cáncer de pulmón. Y yo la reflexión que hice era que no había llegado mi momento, porque pocos meses antes había estado con un pie en el otro lado y había vuelto, cuando digo, no puede ser mi momento. Pero por otra parte no sentí el meterme en una dinámica de tratamiento, que si pito y que si flauta. Y de la misma forma que aparecieron las condensaciones basales en el pulmón derecho, pues desaparecieron. Y los médicos no saben muy bien por qué aparecieron y desaparecieron. Yo creo que de verdad que hacerse esa pregunta, plantearse esa cuestión, esa disyuntiva, es fundamental. Y a partir de ahí tienes tú que buscar la respuesta. Tienes que sentir interiormente si, oye, yo lo que siento es que efectivamente ya ha llegado el momento y por tanto no voy a plantear lucha contra la enfermedad, sino que eso no quiere decir que no tenga algún tipo de tratamiento para evitar que el dolor, para evitar que no sé cuánto sea el menor posible, pero no voy a utilizar mis tratamientos tan hostiles como la quimioterapia a lo bestia, etcétera, etcétera. O sí. Aquí, en los 4 grupos que tenemos personas que llevan procesos de cáncer hace años y que están haciendo un trabajo consigo mismos maravilloso, no luchando, porque las personas que podemos tener en la cabeza, los que aquí estamos y conocemos, no están luchando, pero sí están poniendo de su parte todo lo que hay que poner como para que no, que este todavía no ha llegado el momento, porque sienten que ese no es el momento todavía. Yo Claro. es lo que yo estoy en eso. Lo que pasa es que tengo un tratamiento, lo he dejado y lo dejé una vez 6 meses y volví a recaer. Pero yo estoy por dejar. Ese tratamiento lo tengo yo que quitar de mi vida, con mi mente, porque sé que no es mi momento de irme. Y nadando todos los días, y no probando el tabaco, y no probando el alcohol, que es lo que... y modificando mi alimentación. Y en ello estoy. Me encuentro cada día mejor, pero me tengo que poner un pinchazo al mes. De un inhibidor de una hormona de crecimiento, que no sé, además, cuál es el posible efecto que pueda tener colateral en mí. Bueno, tú ya no querrás ser jugador de baloncesto, ¿no? Que tú ya a tu edad no querrás ser jugador de baloncesto. No, pero a mi edad Es no una broma, tampoco la edad que tengo aquí, que son 15 a 20. Pero tú fíjate que estás imprimiendo unos hábitos en tu vida de alimentación sana, de actividad física, de ser consciente de cuidar tu cuerpo. Lo estás imprimiendo, tú mismo dices que hasta hace poco no lo has sentido, tú no sentías que este cuerpo que nos ha sido dado hay que cuidarlo. Tampoco obsesionándonos, porque hay gente que está tan obsesionada que ya no vive para otra cosa, pero que hay que tener un respeto y un cuidado hacia el cuerpo que nos ha sido dado, que hemos escogido. Sí, Entonces, esto ya estás imprimiendo unos hábitos y unas costumbres que van a quedar ahí. Tu alma las recoge. Y esto ya se convierte, primero, tú has dicho, con tu voluntad, primero un esfuerzo, pero ese esfuerzo poco a poco dejará de ser un esfuerzo y será algo natural, que lo harás sin esfuerzo. Como cuando cambias la alimentación o cuando dejas de fumar, al principio es un esfuerzo, una disciplina, pero poco a poco se hace tuyo, es un hábito y eso que tu alma ha decidido que tenía que llegar ya a tu vida. Y entonces ha tenido que llegar de una manera mucho como claro, más... y las células se regeneran, ¿no? Y siempre Sí. que no sean células cancerígenas, que no es el caso mío, Sí. pues yo doy orden directamente de que esto tiene que regenerarse Sí. y se tiene que regenerar. Pero lo importante es que ese hábito se haga tuyo.
Yo creo que sí, que el hábito, ¿a qué hábito te refieres? Cuidarte, Está la diciendo lo que alimentación está diciendo. sana, La vida saludable. dejar de fumar, darte cuenta que fumar te hace daño, darte cuenta que hay alimentos que cuidarte, hacer ejercicio, ser consciente de tu Con el cuerpo. alcohol no he tenido ningún problema en dejarlo, hace años. Pero con el tabaco sigo peleando, me fumo un cigarro de vez en cuando y cosas de esas. Pero voy a por... Hace poco tuve 10 días sin conseguir sin fumar nada, ¿no? Pues he vuelto a fumarme un cigarrito después de las comidas. El mes que viene, el día 1, otra vez lo dejo. Y en ello estoy, en la pelea que... Quería. Sí, vamos. Es que hay dos peticiones de palabra al fondo. Voy a hacer una pregunta. Habla fuerte que si no, no. Sí, pero yo quería hacer una pregunta que yo siempre mucha curiosidad. Y yo, bueno, he buscado una respuesta un poco por mi cuenta, pero es a raíz de una conferencia que dio Emilio, que me llamó, dijo algo que me llamó mucho la atención. Creo que fue en 2014. Porque alguien le pregunta por los síndromes de Down. Entonces él dice que son personas que están en su última encarnación. Ya la conclusión a la que llegué es porque son personas con un amor muy grande. O sea, al final esto es una escuela de amor y está en su última encarnación, supongo que será por una cuestión de amor. Pero siempre me quedó la duda de preguntarle eso si alguna vez tenía la ocasión, y como ha surgido el tema de las enfermedades, ¿no? Los desórdenes, quería hacer la pregunta, si podía dar un poco una explicación. De Las almas que encarnan en síndrome Down, también, como decía antes Lola, cuando hablamos de autismo hay muchos tipos de autismo, cuando hablamos de síndrome Down hay distintos tipos de síndrome Down, pero por irnos a lo mayoritario, son almas francamente evolucionadas. Yo diría que, teniendo en cuenta que vamos encarnando en humanidades y que hemos compartido, no aquí, sino en otros encuentros, que estamos llamados a configurar una nueva humanidad que vivirá en una clave de conciencia mucho más potente que la que hay ahora, esas almas que hoy día están encarnadas en síndrome Down, yo diría, utilizando la terminología de Jesús de Nazaret, que ya tienen la lámpara de aceite al nivel mínimo necesario como para formar parte de esa nueva humanidad. Y que vuelven a encarnar no porque necesiten seguir llenando lámparas de aceite, que nunca vendrá mal, pero ya tienen ese mínimo, sino para ayudar al entorno, para ayudar a otras almas en pactos de amor a que puedan sacarle jugo a esta vida. Si tenéis familiares con síndrome Down, si tenéis la fortuna como yo tengo de trabajar con personas que están en síndrome Down, porque en la institución en la que yo trabajo hay convenios con entidades de chicos y chicas de síndrome Down y están con nosotros. Y de verdad es que es algo bestial, ¿no? La serenidad que aportan, la paz que aportan, el sosiego que aportan, las tonterías de la oficina que han desaparecido de que esos chicos están ahí, desde que esas chicas están ahí, ¿no? Uno que te abre la puerta y te dice, Emilio, que mira, perdona que te moleste, pero es que no puedo evitarlo, que te quiero mucho. Eso cuando tú estás en medio de una faena de trabajo con las tonterías, oye, tranquilidad. Entonces, lo que ha contribuido para que el ambiente de trabajo sea totalmente distinto, me imagino que algo parecido pasará en sus casas. Es cierto que cuando, claro, en esta sociedad tan rara que tenemos, que la diversidad no se acepta, que hay una especie, esto es una especie de maldición, ¿no? Los padres cuando tienen, te habrá pasado a ti con tus hijos quizás, no lo sé, cuando no responden a los parámetros de la normalidad, lo que sufrimos, lo mal que lo pasamos, y no nos damos cuenta que son regalos de la vida, que son cosas extraordinarias que la vida ha puesto por delante, ¿no? Para el parámetro de normalidad, que si nos vieran los extraterrestres se reirían mucho de nosotros, vamos, porque lo que nosotros llamamos normalidad es lo más estrafalario que podemos imaginar, ¿no? Y hay una película que os aconsejo a lo que esté interesado en eso, una película canadiense que se llama Café Floré. Café Floré. Y es bestial. Es de una madre y un niño de síndrome Down, y cómo el niño se enamora de otra síndrome Down y las cosas que empiezan a... Y es maravilloso. Y hay una maestra espiritual que aparece en la película, que a la madre le explica la grandeza del alma que tiene delante, ¿no? Es muy bello. La clave está ahí en el amor, digamos, que ellos son capaces de sentir eso. De lanzar continuamente. Son de una pureza y una inocencia que la mayor parte hemos perdido o que estamos intentando recuperar. Es algo que además es extendido, no sé aquí cuántos conoceréis, pero es que es algo que coincide en casi todos los casos. Todos destacan que son puro amor. Es que es lo que más siempre resaltan. Yo de todos los que tengo a mi alrededor, coinciden totalmente en eso.
Pero para reencarnar, por ejemplo, en un Down, es como más difícil todavía, ¿no? O sea, una reencarnación con más dificultad aún, ¿no? Con una pierna menos, con un brazo Bueno, a lo menos, mejor eso es lo que con ve. una mente... Bueno, eso es lo que vemos nosotros. Eso, porque a distinta, lo ¿no? mejor ellos no ven eso. Desde Allí- ellos mismos no ven esas dificultades, quizás. Pero si ingresan en una sociedad donde mira cómo los trata y los etiqueta y los margina, ¿no? Sí, pero ellos son bastante inmunes a todo ese tipo de Así en juicios. las sociedades de los indios primigenios y tal, a los locos los tenían como sagrados, ¿no? O sea, que hicieran lo que quisieran, aunque montaran al revés en el caballo, da igual, ¿no? Eso aquí no lo hacemos. Bueno, ahora ya estamos más. Sí. Yo, al hilo de lo que ha comentado ella también sobre la enfermedad, que es verdad que aquí, quizás porque está escrito de hace mucho tiempo, no se tienen en cuenta las enfermedades que se tienen por los hábitos de vida y por tanto la alimentación como las sustancias que tú hablabas de drogas, pero la medicina muchas veces, no todas por supuesto, pero muchas veces también son drogas y producen modificaciones de la mente. Modificaciones no a nivel de la mente como intelecto solamente, sino en las neuronas, que en realidad es lo que somos, ¿no? Somos esas células forman parte de lo que somos y hace que se refleje en nuestra vida cotidiana. Y existen muchos tratamientos, muchas medicinas alternativas que yo por mi experiencia, que estudio medicina natural, que son perfectamente, o sea, que perfectamente pueden solucionar problemas y que te ayudan también en tu proceso espiritual, porque de alguna forma te mantienes más despierto, o sea, mucho más desbloqueado cuando tú te tratas con medicina natural enfermedades que cuando te tratas con medicamentos, no digo todos, pero sí medicamentos que de alguna forma provocan un bloqueo entre lo que sería tu parte, tu cerebro, tus neuronas y tu organismo, porque en definitiva es a través de es el que envía las señales para la curación. Muchas veces se produce ese cortocircuito. Sí. Y tanto. Y en las enfermedades en general y en las psíquicas especialmente. En las psíquicas especialmente. ¿Cuántos casos de suicidio hay? Y no son sino el síntoma provocado por una medicación que el psiquiatra, por ejemplo, receta a sabienda de que un posible efecto secundario es el suicidio, la tendencia al suicidio, aunque él como profesional, si tú le preguntas, dice, bueno, yo sé que hay un riesgo, pero como profesional entiendo que es un riesgo pequeño en comparación con... Pero eso está ahí y en la medicación lo puedes leer en el prospecto. Sí, Y son muchos los casos, no son muchos los casos donde efectivamente el suicidio se produce. También quería comentar que aquí que hablamos de la unidad y de las distintas partes que nos componen, pero también de la unidad que somos, la medicina habitualmente, aunque por supuesto que alabo el conocimiento que tiene, porque es muchísimo, ¿no?, de la fisiología y de todo, pero la medicina alopática suele disgregar cada parte, ¿no? Tratar el pulmón por un lado, el corazón por otro, y en realidad el organismo es toda una unidad y una parte afecta al resto. Y yo creo que eso no se tiene en cuenta porque se especializa muchísimo cada médico, que por supuesto conoce estupendamente esa parte, pero no es todo, no se tiene en cuenta en todo, como la alimentación también, como la forma de vida. En Estados Unidos, de hecho, hasta hace muy poco, la medicación que daban los psiquiatras cuando consideraban que una persona estaba teniendo una enfermedad psiquiátrica, un brote o lo que sea, era sin consentimiento. O sea, aunque el paciente no quisiera, ellos medicaban. Y hubo un juicio, uno de los juicios más sonados de Estados Unidos, ¿te acuerdas de la película? Es que no me acuerdo el nombre de la película. Pero el protagonista sufrió lo indecible, un caso real, lo indecible, porque no le dejaban salir del hospital voluntariamente y la obligaban, la estaban medicando sin dejarla salir, como si estuviese en una cárcel. Y esta medicación le provocó unos daños irreparables en la vejiga, en los riñones, vamos, que físicamente es que casi no podía ni andar.
no podía ni pensar, y orgánicamente tenía disfuncionalidades, pero a consecuencia de los efectos tan fuertes de la medicación. Vale. Eso es lo que... No recuerdo qué nombre era, pero es una película Sí, pero es un buenísima, caso, porque es es un caso verídico, real es verídico. de cómo estaba funcionando el sistema en Estados Unidos hasta hace poquísimo. Hay 3 palabras. Sí, no, yo el otro día, hace ya varios días, en relación a lo que tú has dicho antes, leí un artículo en el periódico bastante interesante y era de un hijo agradeciendo a su madre el acto de amor que había tenido con la familia, no poniéndose quimio en una enfermedad terminal. Todos sabemos, cuando hemos tenido a alguien al lado, no solo lo que sufre la persona que la está llevando a cabo, sino todos los familiares. Y cuando esa madre vio que no tenía sentido, dice que contaba el artículo que era fantástico, estuvo reflexionando unos días sobre qué hacer y consideró que era un acto de amor el dejarse llevar en el trayecto de la vida para que tampoco sus hijos sufrieran de todo ese dolor que en ella iba a concurrir si le ponían la quimio, ¿no? Y solo que le pusieran morfina o lo que fuera a la hora del dolor. Y murió completamente en paz, y los hijos diciendo, el artículo se llamaba El acto de amor de mi madre hacia nosotros. Aquí podríamos hablar de una actitud mental en paz, una actitud mental serena, tranquila, ¿no? O Sí, no, decía que lo había reflexionado, porque ella había reflexionado sobre eso. Me acordaba cuando tú has dicho lo de la reflexión. O no. Yo, por ejemplo, mi suegro, que era un hombre de campo, era un hombre que no sabía de muchas cosas. Fuimos con el médico, le detectó uno de garganta y él dijo, ¿me tiene en casa una mujer aquí? El médico, sí. Pues yo no, yo me voy a mi casa y cuando me llegue la hora, me llegó, o sea, con una serenidad y una paz tranquila. Él arregló lo que tuvo que arreglar y se fue tranquilo y feliz, vamos, con una tranquilidad que a mí, para mí fue un ejemplo muy grande, esa capacidad que él tuvo de decir, no, yo ya me dejo ir, Yo pienso que es lo que ha dicho Emilio quizás, ¿no? Que es un estado de conciencia en un momento dado de cada persona que pueda pensar que realmente es el momento de abandonar e irse, ¿no? Porque de alguna manera tú lo percibes que te vas. Pero sin embargo hay muchos cánceres que te operan, te tratan y te curan. Yo lo he pasado. Quiero decir que no tienes por qué siempre decir, ay, yo no quiero extrapolarlo a que diga, ay, que no se trate nadie. No, porque si tú percibes que es algo que se cura, lo percibes claramente. Incluso a lo mejor los de alrededor creen que... Y tú sabes que te vas a poner... Como experiencia, pues no sé por qué, pero lo sabes. Vale. Sí, de eso era la pregunta. Eso, creo que no se puede generalizar desde mi modestísima opinión. Muchísimas veces tú dices, pues claro que sí, me opero, me trato, tal, y sigues para adelante y sabes que, no sé, que muchas veces que se curan, se sale muchísimo, un porcentaje altísimo. Pienso yo, no me ha llegado el momento, imagino o percibo que quizás puede ser un momento que tú digas, este ya es este ha venido ya para que me marche. Ahí estaba. Entonces, y si lo percibes así, comprendo que en ese caso sí se podrá tomar esa opción. Por eso es muy personal, porque realmente el que lo percibe sabe que te vas a poner bien eres tú. Y imagino que el que sabe que nada, que me voy a despedir de todos mis seres y de todo este entorno, también será la misma persona el que lo... Pero vamos a ver, y en ese momento... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Hubo un cambio en tu vida que notaste en ti?
crecimiento personal, no sé si es muy indiscreto. No es indiscreto. No sé, lo sabía que le iba a pasar antes de lo pasé sin problema, no sé por qué, porque he sido muy miedosa para todas las enfermedades que no han tenido importancia y sin embargo me sorprendí a mí misma muchísimo. Me parecía que no era ni yo. Yo quería apuntar una cosa. Hay un libro que se llama La enfermedad como camino, que creo que es maravilloso y que da testimonio de mucha gente que realmente ha sido dueño y señor de su enfermedad, de manera que ha dominado, ha estado por encima de lo que era la propia situación. Es decir, que tenía mucho que ver esto que estábamos leyendo, no tanto sobre el qué, sino sobre el cómo vivo y sobre quién lo vive. Porque se puede decir que la palabra enfermedad tiene una connotación muy negativa, muy emocional, que es tremenda. Ese propio modo de discurrir y de reflexionar nuestra mente concreta es una distorsión y es una de las propias inhibiciones que hay que llegar a conseguir para lograr la unión. De manera que la enfermedad puede ser una manera muy concreta que el alma elige para hacer crisis y tomar conciencia, porque en última instancia, ¿de qué se trata? De tomar conciencia de eso que somos. Se ha venido a decir que la enfermedad de alguna manera nos está mostrando una ausencia de Dios, pero también es una manera de darnos cuenta de que si nosotros la vivimos como lo que somos, teniendo en cuenta que ya somos esa parte divina, la enfermedad se relativiza, se puede trascender y además, ¿qué pasa si te mueres? Pero si es que nos estamos muriendo todo el rato. Hay quien decía, por ejemplo, Antonio Bray decía que nuestra mente, el modo en que la utilizamos, es una enfermedad mental, es un retraso mental. O sea, que realmente el cómo vivimos es lo esencial. Sí. Y ya vamos a avanzar ya. Hemos quedado atascados en la enfermedad. Que está muy bien todo lo que estamos compartiendo. Es que es todo lo contrario. Yo, por ejemplo, he tenido la ocasión de ver lo que ahora es eutanasia pasiva, que ya hay una persona que no se puede hacer nada por esta persona, yo un familiar directo. Y entonces esa persona tiene grandes problemas, pero está convencido de que va a salir del hospital ya, por la tarde o al día siguiente. Y sin embargo está la familia negociando con los médicos la eutanasia y ese momento. Entonces, mi marido, que es anestesista, entonces pues ve muchas pacientes de la UCI, pacientes, me dice que sí, que hay gente que se está muriendo y no lo acepta o no lo sabe, o como que no lo sabe, pero que están fatal, están que no les funciona el riñón, o que han tenido infarto cerebral, han tenido muchas cosas, están fatal. Sin embargo, entonces eso, no sé, Claro, es distinto de lo que estamos... Claro, es distinto, porque tener en cuenta que aquí estamos planteando un asunto que, como decía yo hace un rato, no se lo plantea la mayoría de la gente. Tengo la enfermedad en mi vida, esta enfermedad para qué ha llegado, es terminal, no es terminal. Hay mucha gente que esto no se lo plantea y que todo lo contrario, lo que está es enormemente apegado a la vida, es que no quiere dejar la vida ni por casualidad. Ya le pueden estar gritando desde los cielos celestiales, oye, que ha llegado tu momento, que vente para acá, que esto se ha acabado, y que no, que se agarran a la vida desesperadamente. A la personalidad. A la personalidad, se agarran al coche de forma desesperada. Eso, bajo ningún concepto, quiere decir que yo esté abogando porque alguien cuando esté mal se le mate, entre comillas, porque la familia decide que se le mate. Eso me parece simplemente un disparate, ¿no? Por hecho de que la eutanasia activo-pasiva debe ser con el consentimiento de la persona afectada, porque si no estamos totalmente en el contexto que comentaba Lola, cuando el médico decía, tú estás loco y te vamos a meter electroshock, digan lo que digan. Bueno, eso que es una condena como si estuviera en la cárcel, esto de que estamos hablando. Pero en muchos casos, que a lo que iba, ese aferramiento a la vida no se debe a una reflexión consciente como la que tuvo ella, de que siente claramente que este no es el momento.
que es una reflexión consciente, sino que es un apego inconsciente que te agarras a la vida. Algunas personas mayores, abuelos, o que tú ves que se van haciendo mayores, van asumiendo la edad, que se van apagando con una velita y ya te dices que estoy cansado de vivir, o yo también lo he visto en mi abuela, por ejemplo, y tal, y no sé, como de alguna forma sueltan, ¿no? Pero hay gente que incluso puedes percibir que se cambiarían por ti, que quieren seguir siendo viviendo y a tope, vamos, porque le da mucho susto enfrentarse a la muerte también. Yo diría miedo, ¿no? Hay No es que mucho tenemos miedo a miedo a la muerte, enfrentarse a la eso, a lo desconocido. conclusión que yo saco de eso también. Bueno, si os parece, vamos al siguiente epígrafe, que es muy cortito. Pero es también importante, el de la melancolía. La melancolía o languidez. El diccionario lo define como una debilitación física y moral causada por las fatigas del espíritu y las penas del alma. Por tanto, está claro que la actitud mental está en su origen de la languidez y que las personas afectadas son incapaces de seguir la rigurosa y exigente disciplina del yoga. Esto también relacionado a veces con la falta de vitalidad, la falta de estado de ánimo, que es por un etérico que está tocado a veces por las turbulencias emocionales, hacen que el etérico no tenga la capacidad suficiente de absorción de prana. Ya hemos compartido que la vitalidad que tenemos en el cuerpo físico denso se la aporta el etérico, y el etérico lo recoge de la vida, del principio vital que hay está a nuestro alrededor, del sol, de la naturaleza, y ese sol y esa naturaleza siempre está ahí, pero hay veces que nuestro etérico está muy tocadillo porque las turbulencias emocionales y mentales le afectan y le quita capacidad de aportar esa vitalidad al cuerpo físico denso, y eso hace que esté bajo de ánimo y hay una tendencia semidepresiva o depresiva, melancolía, languidez, que lleva a la inercia. ¿Qué lleva? A la inercia, a quedarte... Es un estado, es uno de los 3 estados que describe el yoga, a la inercia, ¿no? Al estado tamásico. Y hay que tener en cuenta que a lo mejor esto nos puede venir incluso de estados muy prolongados en los que nos ha faltado prana. No lo hemos suplido de una manera artificial tomando café con excitantes y no hemos hecho reparación, como poner parches, ¿no? Y no hemos cuidado el cuerpo físico, no hemos cuidado la respiración, no hemos cuidado estar en contacto con la naturaleza, entonces el prana va faltando y lo que ocurre es que a veces se siente como un estado depresivo. Cuando falta vitalidad, esto se puede convertir en un estado depresivo a medio y largo plazo. Si no se trata, esta falta de vitalidad puede generar estados depresivos que se incrusta, vamos, en nuestro carácter. Hay que tener en cuenta que cuando nos viene la oleada melancólica, lo mejor que podemos hacer es ir a la naturaleza, cargarnos de prana, sabiendo, ¿no?, que esto está partiendo, ¿no? Pues seguimos con la duda. La duda. Debemos distinguir entre 2 clases de duda. Existe una duda activa, constructiva, útil, que podríamos llamar científica y se halla ligada a un estado de atención, de búsqueda e indagación. Pero existe otra duda que es pasiva y que, asociada al escepticismo, la desconfianza y el pesimismo, nos paraliza y dificulta el yoga, pues este exige una gran seguridad interna, tanto acerca de la filosofía en la que se basa, como acerca de la eficacia de las técnicas propuestas, y una práctica regular y perseverante. Toma conciencia de esto y transforma toda duda que pueda aparecer en tu mente en una duda activa que te sirva de espoleta para crecer y avanzar en el recuerdo y la presencia de lo que íntimamente eres. Hay gente que dice, es que yo tengo una duda, y lo dice como con tristeza. Hay que decirle, enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena. No eres una meba, tienes dudas, perfecto. Indaga, busca, pregunta, etc. Utilízalo activamente, que no te paralice, que no te paralice. Y eso es una actitud mental, coincidiréis conmigo, que es simplemente una actitud mental, de darle la vuelta al calcetín. Sí, tenemos que tener en cuenta que la duda activa genera fortaleza mental, porque nos lleva a investigar, plantear hipótesis, descartar algunas, experimentar.
poner en práctica esas hipótesis en nuestra vida, observar, capacidad para observar, para ver patrones. Entonces, la duda activa lleva a fortaleza mental, mientras que la duda pasiva pues te lleva a la dejadez, a la negligencia, es lo que vamos a ver ahora, que son estados que dificultan absolutamente el progreso espiritual, aunque nos parezca una tontería. Pero es que por eso se dice que la fortaleza mental es muy necesaria en el camino espiritual. Se habla a veces de dejar, ya hemos hablado de esto en las sesiones anteriores, cuando se dice deja la mente, no, la mente la tienes que dejar en el siguiente nivel, pero la mente hay que tener una mente fuerte. Sin una mente fuerte no es posible adquirir comprensión, ni lucidez, ni sabiduría para avanzar el camino del yoga. Hay que aprender a pensar bien, aprender y ahí la mente científica es útil tener una mente científica, mientras esa mente científica no nos bloquee y nos deje como paralizados en un camino en el que solo vemos lo que tenemos delante y no vemos de una manera más holística, no podemos percibir los patrones de una manera más holística o más desde arriba. O sea, la mente científica es útil e incluso podríamos decir que es necesaria. Es lo que decía Miriam muchas veces, es usarla para lo que sirve y dejarla de usar para lo que no sirve. Y usarla bien, no solo usarla, sino usarla bien. Hay que usarla y usarla bien. Ya en mente abstracta, ¿no? Cuando es científica y se mete en esos temas, un poco parte de la mente abstracta. La mente científica nos debe llevar o debe conectar bien con la mente abstracta, si no, no está funcionando bien, está siendo demasiado analítica. Y la mente tiene que ser además deductiva, comprensiva, ver el global, ver los patrones, añadir comprensión a todo lo que intentamos observar. También para que salgamos del camino, en lo espiritual hay una tendencia a actuar mediante la fe, mediante la devoción, que en muchas personas está muy presente y que es algo que tiene mucha fuerza. La devoción tiene mucha fuerza, pero la devoción sin comprensión, sin que apliquemos la mente, es un camino que tiene bastantes peligros. Ya lo hemos hablado. Bueno, y que te pueden manipular. Eres objeto de manipulación muy fácilmente. La devoción sin comprensión es un terreno muy peligroso. ¿Seguimos? La negligencia. La necesidad imperiosa de esa regularidad convierte a la negligencia en un obstáculo notable, aunque no se le suele dar demasiada importancia. El objetivo del yoga no puede alcanzarse sin una profunda transformación de todos nuestros vehículos, sin un cambio radical en nuestra actitud mental. Así pues, como las tendencias que debemos suprimir están enraizadas tan profundamente, cuando se produce la mínima negligencia, los automatismos de la mente vuelven a aparecer con fuerza y hacen perder todo lo que se había logrado. De este modo, se avanza un paso y se retroceden dos. La negligencia es un obstáculo tanto mayor cuanto que es más útil. Sutil. No parece grave descuidar la práctica durante unos días o durante las vacaciones. Uno cree que después se puede retomar donde se ha dejado, pero no es así. Siempre habrá que volver mucho más atrás o incluso partir de cero o casi. La negligencia también puede manifestarse de otra manera, en el hecho de centrar toda nuestra atención y aplicarnos en aquello que nos parece importante, olvidando los detalles de la vida cotidiana. Pero no se pueden tener dos actitudes, una para las grandes cosas y otra para las pequeñas. Es un gran error imaginar que seremos capaces de abordar con seriedad grandes empresas si no hemos sido capaces de vencer la negligencia en los detalles cotidianos, por insignificantes que puedan parecer. Permitidme que esto último lo subraye especialmente. Lo subraye especialmente. En muchas ocasiones estamos ahí muy atentos a no sé qué cosas y no somos conscientes, no tenemos atención, no estamos centrados en las cosas más cotidianas. Y la realidad es que tenemos una enorme falta de concentración y de atención y nos autoengañamos, ¿no? Porque estamos con la cabeza
en grandes cosas, que está muy bien que la cabeza esté en grandes cosas, pero no puede dejar ni mucho menos las cuestiones cotidianas a un lado. Hay que darle la misma atención. Y no se pueden hacer, la vida no se puede dividir, entre lo alto, lo abajo, lo de arriba, lo de abajo, y le presto atención a lo de acá, pero no a lo de allá. No. La atención tiene que ser compacta, plena, abarcar todo en la medida de lo posible. La pereza. No es necesario extenderse demasiado sobre la pereza, pues nunca se ha visto en ninguna empresa que se pueda obtener resultado alguno si antes no se vence la pereza física o mental. Con mayor razón si se trata de la transformación radical del yo que representa la práctica del yoga. Permitidme una cosa, la pereza aquí estamos hablando de la pereza casi como sinónimo de negligencia, de indolencia. Hay una pereza que es distinta, la que pone en valor, por ejemplo, Paul Lafave, el que fue yerno de Carlos Marx, tiene un libro maravilloso que se llama El derecho a la pereza. Y claro, el derecho a la pereza que él habla es romper con la cadena productiva, de tener que estar ahí trabajando como un negro para sacar para adelante no sé qué. Y él habla de la pereza no como indolencia o como negligencia, sino el realizar actividades que tengan que ver con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestras cualidades y capacidades innatas, esas cosas que es como si el tiempo dejara de existir, que hacemos con entusiasmo. Y él no, lo que hace es todo aboga por una vida, ¿no? que esté dedicada a esa pereza, que realmente no es pereza, es una actividad que no está atada al trabajo, que no está atada al esfuerzo. Lo digo como nota a pie de página acerca del término pereza, ¿no? Para que no sea malentendido. El espíritu mundano consiste en una actitud mental que se ve atraída por los estímulos del mundo exterior, desperdigándose así en afanes contradictorios. No es la vida en el mundo lo que constituye el obstáculo para el yoga, sino la atracción hacia él. No hay que descuidar el mundo en el que vivimos, en el que nos encontramos por nacimiento, por la familia, por nuestra profesión, pero debemos desapegarnos de la fascinación que ejerce en nosotros y el de la agitación que provoca en nuestra mente. Esto tiene mucho que ver con el egocentrismo. Creo que ya lo hemos comentado en alguna vez. Y con la superficialidad. Sobre todo es una de las características de nuestra civilización líquida, como decía Bauman, ¿no? Ahora Bauman lo decía, que somos superficiales. La sociedad líquida, decía. La sociedad líquida, a la hora de emitir opiniones sobre temas que ni siquiera conocemos, a la hora de conducir nuestro tiempo libre, a la hora de tomar decisiones. Esa superficialidad es una de las características de esta civilización. La ilusión significa tomar una cosa por lo que no es, no ver los hechos de la vida tal como son, no vernos tal como somos. Ilusionarse por cuenta propia es un peligro constante en la vida espiritual. Es considerar nuestros deseos como si fueran la realidad. Es tomar la imagen que nos hemos forjado de nosotros mismos como si fuéramos realmente así. La mayor ilusión reside en lo que se llaman experiencias psíquicas, y en ese caso la ilusión resulta realmente burda. Sin embargo, una verdadera experiencia espiritual, apertura, fusión, total olvido del yo, puede convertirse en una ilusión en forma del recuerdo que guardamos de ella. El recuerdo del pasado esconde la realidad presente, impide ver el presente tal como es. A lo largo de toda la práctica del yoga, la autoilusión nos acecha y es necesaria una gran vigilancia para ver las cosas tal como son y a nosotros mismos tal como somos, sin deformaciones. Y cuando tengamos dudas si lo que estamos viviendo es real o es ilusión, sea verdad o sea mentira, sea real o sea ilusión, no te enganches a la experiencia. Nunca te enganches a las experiencias, por potentes que sean, por extraordinarias que sean. Puedes tener la duda mental, puedes tener la duda de si es verdad o es mentira, si es real o es ilusión. Pues bien, sea real o sea ilusión, que no te enganches a ello. ¿Puedes poner un ejemplo de eso? ¿Qué significa?
Vamos a ver. Si tienes así como una experiencia... Os pongo un ejemplo personal que es de los más locos que se puede poner. Brevemente. No va a ser lo tuyo, no va a ser. No te preocupes. Vamos a ver. Yo he tenido y tengo experiencias con el mundo de Avalon. ¿Vale? Tengo conexión con Nimue, tengo conexión con Merlín, tengo conexión con Morgana. Eso en una época de mi vida fue extremadamente potente. Incluso escribí un texto, Las Crónicas de Avalon, que narra lo que son mis experiencias con relación a ello. Se plantea el interrogante: ¿ilusión o realidad? ¿Realidad o ilusión? Yo, después de repensarlo y reflexionarlo mucho, creo que es real. Pero en cualquier caso, sea real o sea ilusión, no te apegues a la experiencia. Sigue tu camino. Porque como te quedes aferrado a eso, como te quedes atado a eso, ¿dónde vas? Tú estás aquí, estás en este mundo. Y si estás aquí es por algo. Si tu mundo fuera aquel, estarías allí, no estarías aquí. Entonces, aunque tú puedas tener la percepción de que hay una conexión, de que hay un hilo conductor, de que ahí hay, en fin, una serie de cosas, pero mi vida está aquí. Entonces, no te apegues a la experiencia, no te aferres a la experiencia, que ese tipo de cosas tan extraordinarias no puedan contigo, que no te hagan creerte nada, que no te hagan pensar. Hay que tomar tierra. Ese tomar tierra es muy importante siempre. Y si se ven experiencias de este tipo y son reales, fantástico. Pero que no te puedan, que no te saquen, que no te desvíen. Porque... Pero Emilio, esta palabra que acabas de decir 2 o 3 veces, el apego, para mí es algo tan complejo y tan difícil. Porque lo que buscamos muchas veces, o lo que yo busco muchas veces, es apegarme a algo, a una ilusión, que muchas veces no sé si es imaginaria, que la necesito para tener en mi vida una ilusión por vivir sencillamente, como puede ser, no sé, la pintura, ¿no? Te apegas, o si la necesito para realmente satisfacerme como ser humano, ¿no? Entonces hay ese concepto de apego que el yoga o Patanjali lo habla bastante, a mí me cuesta bastante. Vamos a ver, cuando hablamos de ilusión, aquí estamos hablando de otro tipo de experiencias. Lo que comenta Mariví, tal como yo lo veo, todos tenemos dones y talentos. Y esos dones y talentos son cosas que nos apasionan y que hacemos con entusiasmo. El practicarlo y el compartirlo, ahí no hay ningún apego, eso forma parte de la vida misma. Si a una persona le gusta pintar y tiene el don de la pintura, y cuando se pone a pintar el tiempo no existe y lo hace con entusiasmo, hazlo. ¿Qué problema puede haber en eso? Aquí no se refiere a tener entusiasmo por aprender. O sea, no es el término de me ilusiona no sé qué. Eso está bien. Tener entusiasmo, de hecho, es una de las cualidades más importantes del yoga, es tener entusiasmo por aprender. Por aprender todo aquello que son aspiraciones del alma. Todo aquello que te puedes llevar. No por acumular, sino por aprender. El aprendizaje por la pintura, por el arte, por la música, por la ciencia, por el conocimiento de la realidad, por el conocimiento de nosotros mismos. Son semillas que brotarán y que es necesario poner entusiasmo en ese aprendizaje. No se refiere a ese sentido de ilusión, sino que como el ejemplo más claro es el que él ha dicho, el tener experiencias psíquicas algo que no está aquí, que te hacen engancharte. No es plano, sino que claro, es otro plano. hay otros mundos y esas experiencias no enganchan sueños maravillosos, sueños de otros mundos, sueños de vidas mejores, sueños de paz, eso está muy bien, pero que no nos quedemos enganchados en buscar ese tipo de experiencias psíquicas. Nosotros entendemos que ese es el sentido de este aforismo. Bien, gracias. El olvido de una de las etapas. El siguiente obstáculo mencionado por Patanjali es el olvido de una de las etapas. Hemos mencionado el olvido de las etapas preparatorias. Son igualmente válidas las mismas observaciones para las etapas del yoga propiamente dicho. Si no se ha practicado suficientemente una etapa, no podremos continuar con la siguiente durante mucho tiempo, sin encontrar el último obstáculo, la inestabilidad. ¿Pasamos de ahí? Sí, La inestabilidad. Sí, bueno. La inestabilidad,
consiste en probar una técnica y después otra, sin perseverancia, sin coherencia, de manera más o menos superficial, y que es el resultado de una falta de madurez y del deseo inconfesado de descubrir una manera fácil de tener éxito sin demasiados esfuerzos. El supermercado espiritual, por ejemplo. 3. La transformación de la actitud mental. Algunas directrices. Esta lista de obstáculos, que sin duda no se queda ahí, pone en evidencia el hecho de que lo que nos impide frenar las modificaciones de la mente tiene su origen en la misma mente. Por lo tanto, el remedio a estos obstáculos se hallará en una transformación de la actitud mental. No hay que buscarlo en el exterior, en otro ambiente, en otras condiciones de vida, en otras circunstancias, sino en una nueva actitud mental que erradique la tendencia a volverse hacia afuera, que es lo que provoca y mantiene la dispersión y la distracción de la mente. Nuestras reacciones a los acontecimientos de la vida externa nos mantienen atados al exterior, pendientes de él, constantemente alterados por él, y nos impiden percibir la unidad subyacente en toda la diversidad del mundo manifestado. El remedio no se encuentra ni en la huida ni en la fabricación de un caparazón aislante, sino en otra manera de responder, en otra manera de vivir los acontecimientos y de percibir a los seres que nos rodean, cultivando una actitud unificadora gracias a la cual el mundo externo dejará de percibirse como un obstáculo para nuestra práctica e incluso podrá vivirse como una oportunidad para percibir esa unidad que queremos realizar por medio de las técnicas del yoga. ¿Cómo hacerlo? Patanjali da unas cuantas directrices precisas en el Sutra 1.33. La mente se purifica cultivando actitudes de amistad, alegría, compasión y neutralidad respecto de la felicidad, la miseria, la virtud y el vicio. Es obvio que las actitudes de amistad y alegría suprimen muchas agitaciones mentales al hacer más armoniosas las relaciones con nuestro entorno. No hay que insistir al respecto. En cambio, en lo relativo a la compasión y la neutralidad, aunque sea evidente que contribuyen igualmente a frenar nuestro mundo mental, sí conviene efectuar ciertas observaciones. La compasión. La compasión que Patanjali menciona es la genuina, la practicada por Buda, que ostenta dos características que deben ser recordadas y resaltadas: su universalidad y ser totalmente ajena al yo. Con relación a lo primero, la compasión o es universal, es decir, abarca a todos los seres sintientes y a la vida en todas sus modalidades y manifestaciones, o no lo es. Con demasiada frecuencia la mente concreta la limita a los seres humanos, pero esta frontera, además de ser ficticia, pues la vida es una, degrada la compasión para convertirla en un sentimiento egocéntrico. Aporta mucha luz sobre ello la afirmación atribuida a Pitágoras acerca de que mientras los seres humanos sigan masacrando a sus hermanos los animales, reinará en la humanidad la guerra y el sufrimiento, y los seres humanos se matarán los unos a los otros, pues aquel que siembra dolor y muerte no podrá cosechar ni alegría, ni paz, ni amor. En cuanto a lo segundo, la compasión genuina se plasma en la capacidad de sentir el sufrimiento del otro sin que la mente quede afectada, y para ello es imprescindible que se fundamente en una actitud que no tenga ninguna referencia al yo. Al contrario, la falsa compasión es una especie de reflejo personal de protección y por eso causa tanta agitación mental. El yo rechaza el sufrimiento para los demás seres, humanos o no, porque lo rechaza para sí mismo. Pero solo cuando no existe ese rechazo personal, es factible experimentar verdaderamente el sufrimiento ajeno, sentirlo en uno mismo y hallar el modo de aliviarlo.
No es el sufrimiento el que provoca el desasosiego de la mente, sino el rechazo del sufrimiento. La compasión es la aceptación total del sufrimiento, y eso es lo que puede ayudar a purificar y calmar la mente. Las dos observaciones que hace Patanjali sobre la compasión son tela marinera. La primera, yo creo que puede ser difícil la práctica, pero se entiende bien. La compasión no tiene frontera. O tu corazón se abre o no se abre. Y cuando se abre, abarca a todos los seres sintientes, no haces diferencias. No tienes compasión por el dolor que está teniendo un niño y el dolor que está teniendo cualquier otra forma de vida, sea animal o sea vegetal. En nuestra visión todavía cerrada, muy humana, muy egocéntrica, hacemos esos distingos. Muchas veces cuando se comparte acerca del no daño a los animales, pongamos por ejemplo, hay personas que en el coloquio que dicen, bueno, ¿y por qué no habláis de los niños? Del dolor a los niños, la masacre de los niños. Ni que decir tiene que la compasión tiene que llegar absoluta y totalmente a los niños, a la inocencia de esos niños, con la violencia que se practica sobre ellos, etcétera, etcétera. Pero el que eso sea así no quita un ápice que esa compasión tiene que abarcar todas las formas de vida. Os recuerdo lo que cuando hemos hablado de los bodhisattvas, es decir, de las almas que han alcanzado ya su máximo nivel evolutivo y que siguen encarnando por amor y por compasión, el voto del bodhisattva es que lo hacen por todos los seres sintientes, no por los seres humanos, lo cual nos puede llevar a alguna sorpresa. Buda, Jesús de Nazaret o el maestro o bodhisattva que consideremos, no siguen con nosotros por nosotros, siguen por la vida, siguen para contribuir a eliminar el sufrimiento de todos los seres sintientes, en conexión con la Madre Tierra, con todos los reinos de la naturaleza, y también, por supuesto, faltaría más con nosotros, pero no por nosotros, que es una visión enormemente egocéntrica. Y después el otro componente es bestial, ¿no? Para que lo reflexionemos, pero largo y tendido. Yo creo que trasciende lo que puede ser un comentario de pasada, y yo os invito a que lo reflexionéis. Esto, el segundo punto de la compasión, y lo que viene ahora de la neutralidad que tiene curvas. Así, la compasión, que es lo contrario, está en el polo opuesto al egoísmo y al egocentrismo, es el voto fundamental en el yoga. Es lo más importante. Es el más básico, es el principio ético más alto. Esto significa un cambio completo, es un giro completo en la mentalidad humana. Hasta ahora, en las civilizaciones, a lo largo del curso de la historia, el hombre se ha movido siempre dentro de su esfera de egocentrismo y egoísmo, que considera a los iguales o a los superiores con respeto, y a los que no considera iguales los masacra. Los masacra, los esclaviza, los utiliza, los cosifica. Ha ocurrido con otros seres humanos, se han esclavizado a otros seres humanos a lo largo de la historia, a niños, animales. Ahora la esclavitud parece ser que está abolida, que no es así, de hecho, en realidad no es así, la esclavitud con otros seres, hacia otros seres humanos, pero nuestra sociedad contempla con benevolencia, dentro de su superficialidad, como algo normal, aceptable, que haya miles de millones de seres vivos en campos de concentración, sometidos a torturas, porque consideramos que tenemos el derecho a hacerlo porque somos superiores. Ni siquiera se justifica, simplemente se hace, y el resto de la humanidad lo consiente. ¿Por qué? ¿Por qué lo consienten? ¿Por qué la gente buena, los hombres y mujeres buenos, consienten que esta maldad esté ocurriendo? ¿Qué lo justifica? ¿Por qué lo consentimos? ¿Por qué seguimos comiendo carne? Porque hay un engaño, ¿no? Hay un engaño, una ilusión, en realidad, ¿no? Que se cree la gente que es necesario, ¿no? Es necesario, te dicen es necesario. Es parte de la propia ignorancia del ser humano. De hecho, estamos leyendo que en las pequeñas cosas se encuentra Dios. En todos los reinos de la naturaleza está Dios. Y encontrar a Dios no puede ser sino a través del reino de la naturaleza de los animales, por ejemplo. Hasta que el ser humano como especie, como raza de los hombres, no comprenda
que somos hermanos en distintas dimensiones, que somos seres parte todos de un mismo todo, tenemos un trabajo como raza de hombres enorme por hacer. Y sobre todo porque ellos son la inocencia. Los animales representan la inocencia, lo más puro que está dentro de nosotros mismos, que hemos olvidado. Cuando reconocemos esa inocencia que está dentro de nosotros, esa compasión se abre a lo universal. Cuando conectamos con nuestra inocencia, esa compasión se abre, no puede ser de otro modo. Y la compasión es sentir lo que otros sienten. La compasión es dejar de estar en tu centro de esto todo soy yo y todo lo demás está a mi servicio, y asumir una responsabilidad. Lo que se hace con los mosquitos. Porque no mato ni los mosquitos, pero... ¿Tú crees que es compasión lo que le entró a Donald Trump cuando le dijo a los aviones que iban a Irán que pararan y que volvieran? ¿Eso es compasión? Vete a saber eso qué es. Yo, a lo que tú has comentado antes, yo quería expresarte como yo lo vivo. Yo no creo que sea ni porque nos han entrenado, ni por desconocimiento, porque información hoy ya hay toda la que quieras y más. Que nos sigan manteniendo, que hay que comer de todo para estar sano, eso quiere decir que todos los que llevan siendo vegetarianos toda su vida y han muerto simplemente de ancianidad... Son anomalías. No, es que no... Claro, ¿Entiendes que eso no se... Pues por engaño. eso, pero que se engaña al que quiere ser engañado. Por supuesto. O sea, entonces yo lo Pero veo más... niño Entiendo que puede sonar a juicio, pero es más bien una falta de conciencia y falta de responsabilidad, como dice Lola. Porque nosotros tenemos una capacidad de elegir que ellos no tienen. Hoy en día hay más conocimiento, pero yo, por ejemplo, cuando era pequeña, que ya me planteaba el por qué, a mí me decía mi madre, no, es que es Vale, necesario. yo entiendo que estamos hablando de personas que ya Un poquito somos más mayor, autosuficientes como para poder elegir. Cuando tú no tienes opción, Y los pues niños entonces no hay los hacemos cuestión. no vegetarianos, no en mi caso, pero los hacemos no vegetarianos porque y ellos ya no le damos esa capacidad, esa posibilidad de elegir, no se le da a la sociedad. Hoy en día hay algo que está cambiando porque hay muchos niños que de modo propio se están Sí, haciendo efectivamente, cada vez ¿Qué? Sí, Paco. No sé exactamente qué decir ahora con lo que se está diciendo, pero vamos a ver. Yo soy vegetariano, ahora no lo soy, y creo, Lola, sinceramente, que no necesariamente el hecho, dentro de la evolución de la humanidad, no sé que nos inventemos una historia de la humanidad distinta, si bien yo creo que ya por la historia, por los conocimientos que tenemos, fundamentados además, con restos y con, sabemos cómo eran los neandertales, los cromañones, sabemos cómo lo sabemos, hasta una cierta edad lo sabemos. Entonces, yo creo que el ser humano, en la evolución que hemos tenido durante el planeta, en decenas de miles y centenares de miles de años, hemos comido un poquito de todo, según el entorno. Y por lo tanto, por ejemplo, imagínate en unas zonas de mucho bosque, muchos frutos y mucho tal, se ha comido mucho vegetal y prácticamente no se ha tapado la carne. En otras zonas de interior, a lo mejor de pradera, se ha compaginado lo comer cierta carne con otros ciertos vegetales. Y en zonas de costa, a lo mejor se ha comido pues más lo que es carne, pero carne de molusco y de los pescados de las costas y eso, porque no nos alejamos de las costas ni mariscos y demás, que sigue siendo carne, lo consideramos carne. ¿Es eso sufrimiento del animal? Otra cosa es... ¿Cómo se cazaba en aquella época? ¿Cómo cazaban los primitivos? Claro, lo que con te digo, respeto, Blanca, ¿no? que actualmente, a lo que te refieres tú, evidentemente, es hacer daño, crear sufrimiento a los animales de manera intencional. Que por cierto, no solo lo hacemos por carne. Lo hacemos en multitud de fiestas, en multitud de juegos de apuestas, unos legales o ilegales, lo hacemos por motivos muy distintos, además de por comer. No, sí, yo estaba hablando en términos generales. Una cosa es comer carne, comer pescado y tal, que necesariamente no tiene por qué implicar esos campos de concentración. Lo que pasa es que esos campos de concentración animales, evidentemente, sí existen. Y es lo que dan de comer a la mayor parte de la humanidad, en eso estoy contigo. Yo creo que hay un problema grave de conciencia. Estamos en un proceso de aprendizaje.
Y el ser humano ya está en una etapa, en un momento en el que tiene que comprender la unidad de todos los reinos de la naturaleza. Y fijaros, la cuestión está, ¿cómo hacemos? Porque ha habido quienes han comido carne, pero han reverenciado el acto de la caza y han pedido permiso a los dioses para que los búfalos o los bisontes que cazaban iban a nutrir y a formar parte de ellos. Entonces se hacía como una reverencia a la divinidad, se estaba viendo al bisonte como divino. Nosotros hemos cosificado, la palabra cosificar es terrible, hemos cosificado y hemos mercantilizado todo. Es verdad que el ser humano ha necesitado carne a través del proceso de su evolución, pero ahora tenemos que trascender esos momentos. Ya tenemos que ganar en conciencia, es que tenemos que elevarnos por encima de lo que hasta ahora ha sido lo habitual. Lo habitual no tiene que ser confundido con lo natural. Y la naturaleza nos está pidiendo un ejercicio de consciencia superior al que estamos haciendo. No sé si recordáis una película que se llamaba Los dientes del diablo. Si la recordáis, se hacía Anthony Quinn, unos esquimales. Entonces él vivía con su mujer y vivía con la abuela. Llega un momento que la abuela, sabéis que ellos utilizaban mucho los dientes, sobre todo las mujeres, para el tema de las pieles. Y llega un momento en que la abuela ya no tiene diente, no tiene nada. Y entonces dice, se sale al exterior, se sale eso para que la coma el hermano oso y eso después alimente a sus orillas. Entonces yo estoy contigo. Una lechuga es un ser vivo también. Entonces, depende como yo estoy de acuerdo, sobre todo con los campos de concentración. Por ejemplo, hace no mucho estuvimos en Galicia haciendo el Camino de Santiago y una cosa que me espeluznó es que no hay vacas en el campo, están todas estranguladas para conseguir medio litro más de leche, se mueren con artros, eso es una verdadera burrada. Pero otra cosa es, ya puse el ejemplo yo en otra ocasión del tema de este conocido mío que se fue al Tíbet. ¿Qué harían los indios americanos cuando comían búfalos? Yo creo que depende de cómo yo he sido vegetariano también, muy profundo. Y en estos momentos lo que hago es ponerme delante de un alimento y dejarme sentir y decirme, ¿lo como o no? Porque yo he sido muy fundamentalista. Mucho he sido macrobiótico, naturista, hecho ayuda, todo lo que querías imaginar. Hasta que en un momento sentí, además como consecuencia de una enfermedad estando en la UCI, que sentí dentro, Carlos, deja rigideces. Y sentí que una de las rigideces era esta. Esa es mi forma de verlo hoy en día. Ahora, evidentemente estoy en contra de las barbaridades que están haciendo con las aguas. Pero un lago es un lago, también es un ser vivo. Permitirme que además de la compasión universal, que es una de las dos características que el texto nos señala acerca de la compasión, aunque sea un apunte, subraye el otro componente, por favor, que es muy importante. No compadezcas al otro o a la otra porque tiene eso que tú no quieres para ti. Que la compasión en muchos casos viene de ahí. Compadezco al que está enfermo porque yo no quiero para mí esa enfermedad. Compadezco al que tiene cáncer porque yo no quiero para mí el cáncer. Aquí te dice, ojo con esto. La enfermedad si llega tiene un sentido profundo, tiene un porqué y un para qué. No lo rechaces. Si llega a tu vida, tiene un sentido profundo. Que no sea el rechazo a eso lo que te lleva a compadecer al que lo está teniendo. Pero esto es un salto cualitativo bestial, ¿no? En lo que la compasión es bestial. Sí, es que... Pero es verdad lo que dice el texto, solo cuando se da ese salto, la compasión es genuina. Es que en castellano compasión significa, en general, cuando se usa esta palabra, este término, significa que te da pena, ¿no? que sientes lástima. Y este no es el significado que se le da en el yoga, en el budismo y en las tradiciones espirituales, no. Lo hemos dicho, es ponerte en el lugar del otro, sentir su contento o lo que sienta. Simplemente salir de tu esfera de egoísmo, de egocentrismo y ponerte en el lugar del otro. La empatía, diríamos. Sería quizás, ¿verdad? Pero va más allá de la empatía. Sí, pero sí. Sí, está más en la línea de la empatía. Pero es verdad que cuando usamos la palabra se malinterpreta muchas veces. Y nos queda... Ya, pero hay un tema que no podemos dejar y que podemos enunciarlo, es muy profundo, en que es la neutralidad. Esto es para darle de comer aparte, pero creo que debemos leerlo en común y, bueno, y a lo mejor dedicarle cada uno el verano a reflexionar sobre esa neutralidad. La neutralidad respecto a la felicidad,
la miseria, la virtud y el vicio. Se trata de practicar la neutralidad ante todo ello, lo que de ningún modo significa indiferencia ni ausencia de interés. A ver cómo somos capaces, cómo diantres nos arreglamos para tener clara la línea que separa la neutralidad de la indiferencia o la falta de interés. Lo que usualmente denominamos felicidad, enlazado con lo compartido en capítulos anteriores a propósito de los kleshas, de un lado, y de Ananda, por otro, no pasa de ser un efímero bienestar ligado a la búsqueda externa de la satisfacción que el pequeño yo persigue, procurando conseguir lo que le gusta y atrae, atracciones, y evitar lo que le disgusta y repele, repulsiones. La auténtica felicidad es el estado natural de nuestro ser íntimo y debemos liberarnos de anhelarla, pues ese mismo anhelo dificulta que emane de manera espontánea cuando lo que realmente somos entra en juego, lo que, a su vez, resulta imposible mientras el pequeño yo continúe activo y sumido en su absurda dinámica de dualidades. Y sobre la miseria y esa otra dualidad que es el binomio virtud y vicio, hay que tomar conciencia de que rechazar la miseria o el vicio es rechazar una parte de la vida. Hallamos aquí también esos pares de opuestos que caracterizan al mundo manifestado. Y la paz interior solo puede nacer de la conciliación, jamás del rechazo de uno en beneficio del otro. Si sabemos comprender el error en nosotros mismos y por nosotros mismos, sabremos comprenderlo en los demás. No se trata de animar ni de tolerar o justificar, sino de comprender y de integrar, que es algo completamente diferente. Que el que se comporta con vicio, entre comillas, está actuando según su estado de conciencia y su forma de ver la vida. Y cuando se tiene un determinado nivel de conciencia, vamos a denominarle bajo, es así como se vive y es así como se actúa. Y es ineludible que eso sea así. Si midiéramos la lámpara de aceite del 0 al 10, cuando tienes el nivel 2 de aceite, vives de una determinada manera. Y eso forma parte de la vida. Y no es un error de la creación, no es un error de la manifestación. Y nosotros, si ahora estuviéramos en el nivel 4, por decir algo, hemos estado en el 2. Eso, como muy bien dice el texto, no significa ni justificar ni conlleva la inacción. Ante el dolor, ante el sufrimiento, actuamos, claro que actuamos, pero ojo con la vibración desde la que actuamos, ¿eh? Ojo con la vibración, porque puede ser que tú, que estás teóricamente en el nivel 6 y que ves la vida de una forma más amplia, con mayor perspectiva, no sé cuánto, y estás viendo que este está en el nivel 2, y como está en el nivel 2 estás teniendo tales comportamientos y tales conductas que están originando dolor y sufrimiento, y tú entonces de corazón sientes el actuar para minorar ese dolor y ese sufrimiento, a ver si tú, desde tu nivel 6, lo que estás es contaminándote, estás cogiendo la vibración de ese del nivel 2. Y esto pasa con muchísima frecuencia, con muchísima frecuencia. Eso puede pasar, por ejemplo, cuando tú tienes a una persona que viene a ti con muchos problemas y muchas historias, y lo que hace es la preocupación de ella te la transmite a ti y tú te desestabilizas. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces, claro, que no es que una obra egoístamente diciendo mientras menos vea a esta persona mejor, porque me está viendo. Eso era así. O sea, todo tiene su sitio en la vida, todo. La baja consciencia y la alta consciencia. Y lo que tenemos es que aportar lo que podamos en nuestro camino y también compasivamente aportar a los demás en actitud de servicio, pero no juzgar, y eso no significa no actuar, ¿eh? Eso no significa no actuar. La compasión nos lleva a actuar, claro que sí, pero ojo con la contaminación de la vibración de eso ante lo que tú actúas, porque te puede abducir y entonces estás en el mismo plano, ya está. ¿Tú querías comentar algo, Alfonso? Sí, intento ser muy breve. A mí es que esto es una cosa que, claro, el problema también está que siempre lo quiero abordar desde la mente concreta. Ahora es una cosa que me ha llamado mucho la atención, porque esto en realidad tiene mucho que ver con el no juicio.
Entonces, claro, por una parte está la indiferencia, no caer en indiferencia. En otras conferencias te hablas de no caer en la imbecilidad, porque claro, muchas veces caemos en el autoengaño. Entonces, esa tensión, a mí es que a veces me resulta, supongo que porque, lo vuelvo a repetir, porque puedo dar intelectualidad. ¿Cómo conseguimos en los juicios? Tú comentas en una conferencia que en febrero de 2011 es cuando empiezas a notar que afloran en ti en los juicios. Yo le pregunto, bueno, ¿este hombre cómo consigue eso? No se consigue. Porque Eso no se no pones consigue. la etiqueta a las cosas, a la gente, pero es que antes de que no pones la etiqueta, ya tengo una etiqueta puesta. Yo lo que puedo asegurar de verdad es que eso no se consigue, eso llega. Y llega cuando tiene que llegar y no es ni mejor, ni peor, ni superior, ni inferior. Son cosas que la vida va aportando y va llegando y ya está. No tienes que... O sea, el ir tomando conciencia de lo que estamos compartiendo, solamente el ir tomando conciencia es la semilla que hace que este fruto vaya a brotar. Yo no tengo ninguna duda. Pero la toma de conciencia. Tiene que llegar de una manera natural. Y no forzada, porque forzada nosotros a veces observamos comportamientos de indiferencia que justifican la no acción, porque es más cómodo quedarte calladito, sentadito, sin hacer nada ante una injusticia, ante algo que llama la atención y que tendrías que intervenir por justicia y por ética. Pero claro, muchas veces eso te lleva a meterte en unos líos y unas complicaciones que nos sacan de nuestra esfera de comodidad. Y es cierto que hay personas que se escudan en esta no juicio y lo convierten en un relativismo, en una especie de visión relativista que justifica todo. Bueno, es que todo está bien, tiene que ser así, yo no hago nada, yo me quedo así, porque así está todo bien. Eso a veces te puede llevar a esa actitud de no hacer y de relativismo que es peor que hacer. Porque tú te puedes equivocar haciendo, pero estás poniendo tu veracidad, tu integridad, estás saliendo de tu esfera de comodidad, estás moviéndote por lo que tú crees que es la justicia o la ética. Tienes que analizar, uno tiene que analizar lo que le está moviendo realmente, qué me está moviendo, si es algo egoísta o es un bien mayor o es algo altruista, qué es lo que te está moviendo. Pero cuando identificas lo que te está moviendo y tú crees que es una causa justa, la acción muchas veces es necesaria. Y claro, hay gente que lo relativiza y entonces se convierten en todo está bien y no hago nada y se quedan ahí. Y ese discernimiento, porque también es discernimiento, de Claro. decir, hasta qué punto esa compasión viene del egoísmo, del egocentrismo, hasta qué punto viene de una compasión genuina. La compasión viene del discernimiento y del amor. ¿Qué hago frente a la inmigración? ¿Eh? ¿Qué hago frente a la inmigración que estamos hablando? Bueno, es que eso depende, es que contestar Es un que problema hay y lo sabré problemas que cuando se me desbordan ocurra. de tal manera que vale bien. Pero ¿no? cuando tengas un caso delante, alguien a quien ayudar, en ese momento lo sabrás. Bueno. Ahora, ante el problema general, pues ya solo es opinar y opinar. Pero cuando algo concreto, alguien se te cruza en tu concreto es lo camino, que es. sabrás lo que tienes que hacer. Claro, eso es incluso creo que se lo lleva a Billy una vez. Si yo delante de un mendigo siento el darle algo, se lo doy. Pero si no siento darle algo, no se lo doy porque igual estoy favoreciendo que se drogue. Yo, más o menos, esa es la actitud que tomo. Porque es que si no, claro, ¿cómo abordas tú los grandísimos problemas que tiene la humanidad? Pero también puede ayudar económicamente o de alguna manera. De cualquier manera. Claro, que no Hay tiene muchas por qué maneras. que se te presente. Es que son casos que se nos van presentando. Calmar Sí. la conciencia. Una cosa, como queda muy poco tiempo, pero lo que proponíamos, lo que nos gustaría es que pusiésemos en común, sobre todo las personas, como ejercicio también, de puesta en común las personas que habéis venido regularmente a este curso, de una manera muy breve porque tenemos muy poco tiempo, ¿qué os ha aportado en vuestra vida cotidiana algo que identificaríais como que este curso me ha aportado tal cosa, he cambiado tal, me ha ayudado para tal, o no? Yo diría que la clave está en lo que nos queda por leer. Sí, pero es que no puedes dejar de leer la unificación. Bueno, quedamos algo al respecto de lo que dices. Como creo que con esto se concluye también, ¿no? Y como hay un WhatsApp donde nos podemos comunicar, propongo que cada uno exprese ahí brevemente lo más abramos el posible cuál ha sido, porque yo también estaba pensando que sería bueno, ¿no? Y bonito
cada uno qué es lo que ha realizado de esto, ¿no? Qué es lo que entiende, qué es lo que es su experiencia. Brevemente, en ese WhatsApp, cada uno quien quiera, ¿verdad? Pues manifieste eso. Sí, que además es como un acto de reflexión y de conocimiento de lo mismo. Y de compromiso, ¿no? Ver qué estamos haciendo, qué destacaríamos. Me parece muy buena idea. Y así también pueden participar los que no estén presentes. Muy bien. Es una propuesta muy concreta. Yo he sentido en algunas reuniones, que como muchos de vosotros, muchas veces se mete mucho en la mente. Se habla poco del corazón. Se mete en la cabeza con una facilidad tremenda. Y esto es normal, somos humanos. Y esto se nota por la habitación cuando se habla de un sitio y de otro. Entonces propondría, en la línea, por ejemplo, del grupo de meditación que lleva Jesús y tal, que si por menos que sea un minutito o dos, nos pusiéramos a respirar conscientemente, en silencio, con los ojos cerrados, antes de empezar a hablar. Así, 2 o 3 minutitos. Para cuando te llegamos tan nerviosos, a callar un poquito la mente y a partir de ahí vamos a hablar desde otro lugar. ¿Quieres decir para el próximo curso? Exactamente. Sería buena idea. En octubre empezar así los encuentros. Yo lo echo de menos. Además, es verdad porque llegamos con muy rápido. El próximo curso de, por ejemplo, de yoga es como superponible a este, digamos igual. Es muy parecido. Nuestro consejo a los que habéis hecho el yoga es que hagáis conocimiento de sí mismo. Va a ser parecido, forzosamente va a ser parecido todavía. Ya para el curso siguiente haremos una especie de yoga más avanzado. Pero este todavía, nuestro consejo es que hagáis conocimiento de sí mismo. Tomamos buena nota de la sugerencia que ha hecho Paco, muchas gracias. Utilizamos el WhatsApp seguirá activo, el del grupo, hasta que ya se ponga en marcha los del año que viene, los del curso que viene. Mientras tanto seguirán activos. Y me parece que terminar leyendo la unificación es una maravillosa forma de concluir este curso. Muchas gracias. Venga, Osi. La unificación. Todas estas actitudes aconsejadas por Patanjali se dirigen a la unificación. Todo lo que nos mantiene atados a la diversidad, desmembrados entre los múltiples aspectos de la manifestación, aceptando unos, rechazando otros, es un obstáculo para el yoga. Todo lo que tiende a unificar, a hacer síntesis, a suprimir el rechazo, ayuda. El Raja Yoga se practica en la vida y no en un retiro protegido. No se trata de hacer una cosa diferente, se trata de hacer lo mismo, pero de otra manera. No implican que vayamos a cambiar nuestras actividades, se trata de transformar nuestra actitud en esas mismas actividades. La totalidad de las etapas del yoga que han sido analizadas en páginas anteriores tienen el objetivo de aprender a comportarnos de otra manera, a respirar de otra manera, a dejar de ser esclavos de nuestras percepciones sensoriales, a vivir nuestra cotidianidad, en definitiva, con otra actitud. A ello nos impulsan la purificación de las emociones y la formación del carácter, gracias a Yama y Niyama, la práctica de las posturas, asana, el control de la respiración, pranayama, y la abstracción de las percepciones sensoriales, pratyahara. Y lo mismo sucede con la concentración, dharana, la contemplación, dhyana y la fusión con la realidad, samadhi. Por supuesto, hay que aprender a meditar en el silencio de nuestra habitación para expandir en nosotros una actitud del olvido del yo, de comunión con la vida, de percepción de la unidad, pero esta actitud debe impregnar paulatinamente todos nuestros actos, emociones y pensamientos, conectándolos con su fuente, con eso que podemos llamar Dios o la realidad única. No basta con asistir a un curso de yoga una vez por semana para considerar que se hace yoga. Sin embargo, basta con tomar conciencia de las modificaciones de la mente y de su tendencia a desperdigarse fuera de sí misma. Basta con intentar revertir esa tendencia para hallarse inmerso en la vía del yoga. Bien, pues muchas gracias. Se acabó.
hay un magnífico verano.